Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por convidarme a un lugar como este y por la presentación, Maribí. A Maribí la conozco desde hace un montón de tiempo. Yo he sido alumno de ella también. Recuerdo que escuché una clase tuya maravillosa sobre la mezquita de Córdoba, que tuviste que casi que improvisar, como la propia mezquita, ¿no? Porque había faltado un profesor y viniste tú y de repente nos contaste, bueno, pues una de las mejores clases que yo he escuchado en la Complutense. Y entonces, bueno, yo sé, además hay amigos, hay familia aquí, o sea, que es que realmente se encuentra uno como en casa, ¿no? Entonces, cuando Maribí me dijo de hablar en realidad, me decía, bueno, a partir del último libro este, que se llama, es un libro que tiene un nombre extraño, ¿no? Que se llama Leer a mano. Incluso la propia editorial me decía, no, oye, ese título es un poco raro, di hacer a mano. Digo, no, hombre, porque si no parece un manual, ¿no? De hacer, yo qué sé, manualidades. No es eso, es otra cosa, ¿no? Es todo lo que tiene el arte de contacto con la realidad, ¿no? Y con los sentidos y con los procesos, sobre todo. Por eso a mí me parece que, por ejemplo, hacer una escultura se parece mucho más a hacer el Camino de Santiago que a hacer esa misma escultura, pero automatizando el proceso, ¿no? O sea que lo que es el acercamiento, digamos, la experiencia que supone el crear arte, el ver arte, el recorrer arte, en el caso de que estemos visitando un monumento, una ciudad o lo que sea, pues es una experiencia que creo que no debemos perder, ¿no? Y no debemos dejar en manos precisamente en manos, ¿no? En estas esferas extrañas que hay ahora de inteligencia artificial o de estos mundos virtuales, ¿no? Nos están acosando por todas partes. Bueno, no voy a hablar del libro, porque el libro es muy diverso y habla de muchas cosas y dentro de que tenga una cierta coherencia, sino que he querido pensar en esto de las manos, las artes, todo esto, la experiencia, los materiales, y a partir de ahí ofreceros una cosa muy, muy variada. Como sé que sois un público muy cualificado, pues no he querido hacer nada fácil, sino al contrario, el pensar que sobre todo tengamos luego un pequeño coloquio al final, a mí es lo que más me ilusiona, ¿no? En estos casos. Porque venir y contar mi historia, yo ya me la sé, pues no tiene gran interés, sino es que luego os escucho a vosotros y pues para saber vuestras opiniones, vuestras reputaciones y todo lo que os parezca bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vamos a ir paseando, por decir así, por varios asuntos que tienen que ver con las artes, con la arquitectura y demás, simplemente para eso, para dejaros abiertos una serie de temas que luego puedan servir para después establecer un pequeño coloquio, bueno, pues, para el cual estoy más que dispuesto. Entonces, a partir de ahí, empiezo con estas imágenes. Es un poco tópico esto, ¿no? Yo cuando empiezo a leer algo y pone ya el hombre primitivo, siempre lo cierro inmediatamente, ¿no? Pues, como decir, no, por favor, no empecemos otra vez, ¿no? Pues ya el hombre primitivo. No, esto os lo pongo por una cuestión muy diferente a la que uno puede imaginar. Es porque quiero destacar hasta qué punto la mirada de cada cual interviene en cómo entendemos las artes. Y digo esto porque la paleontología lleva ya muchísimo tiempo, desde el heroico Saltuola, que nadie le hacía ni caso, hasta hoy. Hay expertos cualificadísimos de muchos países, de todas las especialidades, etcétera. Pero hasta los años 90 del siglo XX a nadie se le ocurrió una cosa que a mí me parece esencial. Y fue, por cierto, una mujer, una paleontóloga, ahora mismo no recuerdo el nombre, que ante uno de estos objetos que aparecidos, están estos de la izquierda, lógicamente, esta figurita, esta especie de leoncito o algo así, con unas flechas y esta cabecita, de repente se planteó la siguiente pregunta. En la prehistoria también había niños. ¿No serían juguetes? Todas estas cosas que estamos interpretando como ídolos, como cosas siempre religiosas y demás, no habría muchos de estos objetos que fueran para que los niños jugasen. Porque además los niños siempre han reconstruido en su imaginación lo que hacen sus padres. Entonces, es de repente, cuando alguien te dice eso, dices, anda, pues a lo mejor hay que interpretar las cosas de otra manera, ¿no? Es algo tan básico y, sin embargo, que a nadie se le había ocurrido en ciento y pico años de investigación, ¿no? Y claro, una vez que uno establece esa idea, esa posibilidad, esa hipótesis, claro, es que, por ejemplo, de Roma sí que tenemos, aquí está una de las piezas de esa magnífica colección de muñecas romanas que hay en el Museo de Albacete, pues esta es una de ellas, y es que ahí sí que sabemos que eran muñecas, puesto que estaban además
enterradas como ajuar de enterramientos infantiles, ¿no? Entonces, eso de la manera de mirar, ¿no? Claro, dices, ¿de dónde salen estas cosas? O sea, ¿cómo se nos ocurrió? ¿Cómo se nos ocurrió? Y porque además sabemos que las artes son tan antiguas como el comer. O sea, que es que realmente no empezó la gente antes a buscar comida que a crear formas que no les llevaban a ninguna parte práctica, por decir así, ¿no? Entonces, bueno, pues hay este instinto humano de reconocer formas que hoy en día pues lo tenemos más que asumido, ¿no? La mujer muerta en Segovia, o esta famosa cabeza de, bueno, hoy en día decimos de Cristo, en Llanes, o estas murallas, ¿no? De catedrales y demás. Claro, todo esto son formas naturales que, de alguna manera, es el azar, son productos del azar geológico, pero que pueden estimular la imaginación de los seres humanos, ¿no? Y claro, es que esto realmente es algo que fue así, porque cuando vemos de forma rasante muchas de las pinturas prehistóricas, vemos que no son pinturas, que en realidad son relieves pintados. O sea, primero estaba el reconocimiento de una forma en una protuberancia natural de la roca. Y una vez que ya decían, oye, esto parece un bisonte corriendo, pues entonces voy a reforzarlo con colores, con tonos, para que realmente se vea. Esto que estoy viendo yo lo voy a compartir con los demás, ¿no? O sea, es ese producto de la imaginación y luego el buscar los medios para luego ese producto poderlo transmitir a los demás. Ahí ya tenemos todo lo que es el arte. Luego no se ha inventado nada más a partir de ahí, ¿no? Nada nuevo. Y es que el mito lo refrenda esto. O sea, tenemos el famoso mito este de la hija de un tal Butades, ella se llamaba Corá. Lo que pasa es que el que se ha llevado el mérito es el padre, pero fue ella la que estaba muy apenada porque, según la mitología, porque su novio se iba a la guerra y entonces quería quedarse con algo de él y no sabía el qué. No se habían inventado las artes todavía para la mitología. Entonces, de repente se dio cuenta de que se proyectaba su perfil en aquí en estos casos en una pared, en un pedestal o lo que fuera. Claro, tiene gracia en esa pintura que hubieran inventado la columna y el pedestal y no el retrato, ¿no? Pero bueno, es un poco un anacronismo, ¿no? Que se lo permitimos a este pintor. Bueno, pues entonces cogió y se puso a reforzar con un trozo de carbón o lo que fuera el retrato de su novio para poderse quedar con él y poderlo recordar cuando él no estuviera, ¿no? En los dos casos yo creo que no es casualidad que haya un perro que no se entera de nada, precisamente porque el arte es una cuestión humana, ¿no? Bueno, de la necesidad virtud. Ya digo que os he avisado de que voy a ir saltando de una cosa a otra. Dices, bueno, algo tan absolutamente asumido como es el arco, la bóveda. Decimos, pues claro, un arco, pues vaya cosa, ¿no? Pues es como si nos preguntamos ahora por la rueda, pues sí, vaya cosa. Pero sin embargo tenemos clarísimo que la invención de la rueda casi es como un tópico del ingenio humano y de lo que supuso como avance, y sin embargo el arco se nos olvida. El arco y otras cosas más que vamos a ver. ¿Y qué les pasó para inventar el arco? Pues la necesidad. No tenían grandes maderas en Babilonia, en Egipto. Sí tenían piedras en Egipto, pero era muy costoso de todo, de hacer, de transportar y de todo. Tenían mucha tierra, mucho barro para hacer adobes, pero claro, con adobes puedes hacer muros muy anchos, pero cuando llegas a un sitio que tienes que cubrir, ¿cómo lo cubres? Hasta que a alguien se le ocurrió, seguramente empezaron aproximándolos, se les caían, a alguien se le ocurrió ponerlo radialmente y se dieron cuenta de que aquello se sostenía en pie. Y a partir de ahí se inventaron los arcos, tanto en Babilonia como en Egipto. Fue una cosa necesaria. A partir de ahí, por supuesto, tuvo la extensión que todos conocemos, ¿no? Y se siguieron haciendo sistemas adintelados, pero claro, es que hacer esto es muchísimo más caro. Es que hacer el Erecteion supone un derroche de materiales, de medios, de escuadrillas. O sea, hay que buscar bloques muy grandes para poder salvar luces que a veces tienen varios metros, ¿no? De una columna a otra. Bueno, pues es mucho más fácil una vez que ya se ha inventado, claro, una vez que ya lo sabemos, es mucho más fácil hacer esto que parece algo muy elaborado, pero no es más que una bodega. Es una bodega en Zamora, en el barrio de las bodegas de Zamora, donde simplemente con unas cuantas piedrecitas apenas desbastadas, pues las vas juntando pum, 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 sobre una cimbra provisional de madera, luego quitas la cimbra, que a veces la dibujamos siempre muy bonita en los manuales, pero muchas veces eran simplemente palos ahí apuntalando aquello como se podía, y luego ya una vez que se termina, pues aquello, la propia intención de la piedra de caerse hacia el suelo por su propio peso, pues hace que se comprima y que aquello se sostenga bien, ¿no? Siempre y cuando haya buenos apoyos, claro.
Entonces, claro, si el arco parece que es algo que, bueno, que sí, que tenemos más que sabido, ¿qué pasa con la esquina? Oye, la esquina es un invento increíble. ¿Por qué decimos, oye, los castros tenían casas redondas? Ah, era porque les gustaba, porque los muebles que tenían eran redondos y entonces se les adaptaban al formato, porque les gustaba dar vueltas dentro de la casa. O sea, ¿por qué hacían casas redondas? Pues las hacían porque no sabían hacer esquinas. Porque la esquina es una cosa muy sofisticada, si lo pensamos bien. Porque además, si hacemos, es mucho más cómodo vivir en un habitáculo cuadrado o rectangular que uno redondo, a pesar de esa realiza de sus torres blancas, ¿no? Pero si uno levanta dos muros y no los cose entre sí, esos muros se van a caer hacia los lados. Pasa incluso con la construcción de Lego, que no trabamos. Si hacemos dos paredes así, se van a abrir. Bueno, pues de piedra, lógicamente, mucho más. Bueno, pues esa idea de trabar un muro con otro, esa idea, ese invento de la esquina, es otro inventazo al cual no hacemos hoy caso, pues porque creemos que surgió así de forma espontánea, ¿no? Bueno, pues claro, decimos un templo griego, otra vez, algo que tenemos súper asumido como una forma totalmente aquilatada, que hemos reproducido más mil veces con el neoclásico, con todas partes, con ilustraciones, en todo. Vemos el Partenón y parece como que es que tenía que ser así, no podía ser de otra manera, ¿no? Pero claro, si uno ve la Acrópolis un poco desde arriba, se da cuenta de que hay una cosa muy importante, que son los tejados. Sobre cada uno de los edificios había que establecer un tejado porque, hombre, en Grecia no llueve mucho, pero cuando llueve, pues llueve bien, ¿no? Incluso nieva a veces, como hemos visto en algunas fotografías recientes. Entonces, claro, ante un espacio gigante como es el de un templo como el Partenón, pues la opción que tenemos es cubrirlo con 4 aguas, como sería la pinacoteca. Aquí veis que tiene 3 aguas, pero claro, hay otra opción que es ponerle simplemente una cubierta a 2 aguas, pero entonces nos quedan 2 triángulos en los extremos. 2 triángulos que son una cosa rarísima e incomodísima también. Cuando yo me imagino el primer escultor que le dijeran, oye, que nos tienes que hacer unas esculturas para ahí, ¿y cómo las voy a hacer? Si las de los extremos no me van a caber. ¿Qué hago? Las hago cada vez más pequeñitas. O sea, es un problema realmente, ¿no? Un problema que surge de la necesidad y que, como siempre, luego se da la vuelta y se convierte en estímulo. Claro, alguien como Fidias, y antes de él otros muchos, por supuesto, se toma este formato tan endiablado como es el de un frontón como forma, digamos, como un estímulo, para un acicate, para inventarse unas composiciones absolutamente fabulosas y magistrales, con figuras que no solamente cambian de tamaño, sino que también van cambiando de actitud para adaptarse a esos rincones agudísimos de un frontón triangular, ¿no? Esto es algo que siempre ha ocurrido. A partir de esto podríamos establecer, por ejemplo, relaciones de estas figuras tumbadas de Fidias con estas figuritas de ríos de una arqueta de marfil de San Isidro de León, o con este tritón del templo anterior al Partenón que había en la Acrópolis, que es de piedra caliza, que también está pensado para adaptarse a ese formato, ¿no? Pero es que cualquier tímpano románico es así. Esto es en Aedo de Butrón y veis cómo las figuras, la más principal está cerca del centro y luego se van agachando, se sientan, se arrodillan para poderse adaptar a ese marco. Es lo que llaman la ley de adaptación al marco, que otra vez parece como que es una ley, pero es una ley que surgió del ingenio de los primeros escultores que tuvieron que enfrentarse a ese tipo de marcos, ¿no? Bueno, pues de repente salto de unas esculturas y de frontones y demás a esto. ¿Esto qué tiene que ver? Pues yo creo que tiene que ver también, porque esto es 2 detalles de unos pueblos que hay en La Rioja, que si no han hecho ninguna barbaridad últimamente, pues se conserva el empedrado original, que es algo muy raro de encontrar, y vemos que es un empedrado bellísimo. Lo primero que salta a la vista es que es una belleza, pero que luego de repente nos ponemos a analizar y nos damos cuenta de que esa belleza se corresponde con la necesidad. Aquí hace falta una escorrentía, o sea, algo que hace que cuando llueve el agua vaya por el centro de la calle, no inunde todo y se evacúe hacia el río. A la vez necesitamos rodadas para que pasen los carros y no hundan el suelo. El palacio exige un suelo más cualificado, pero es que delante de cada casa hay una alfombra con dibujos que identifica al dueño de esa casa. Así que esta cosa que parece pues más o menos arbitraria resulta que responde también a la necesidad. Y luego la última vez que estuve en la mezquita de Córdoba, pues la penúltima, me di cuenta de una cosa, que es que fue asombroso porque igual os parece una tontería. El suelo del pavimento del patio es una belleza también, es de canto rodado, de ladrillo, pero donde hay, al lado de las galerías hay unas losas de piedra enormes, unas losas gigantescas. Y dices, ¿esas losas? Y tuve la suerte que se puso a llover. Y empezó a llover a mares. Y claro, de repente me di cuenta de que es que justo esa losa es donde cae todo el chorro de la gárgola
que evacúa el agua de los tejados. Si ahí hubiera empedrado normal, habría agujeros en cada sitio donde hay unas losas. Fue muy gracioso porque además se lo comenté a una amiga con la que estaba y había un señor mayor al lado y dice, ¿será posible que soy de Córdoba, llevo aquí toda la vida y nunca me he dado cuenta de esto? Porque es que son estas cosas que parece que son arbitrarias y que no lo son en absoluto, ¿no? Bueno, piedras y piedras. Claro, cuando decimos también, esto está hecho de mármol, está hecho de granito, está hecho de caliza, pues es que todo esto tiene muchísimas connotaciones. Y yo quise hacer esta foto en Rivas de Niño, a mi hija mayor, en este caso, dije, pon las manos porque se va a notar lo que supone la diferencia que hay entre un granito y un mármol. Es que el mármol es algo muy especial, tiene unas cualidades casi carnales, ¿no? Para estas cosas también la mitología nos viene muy bien. En este caso es un semimítico, semihistórico, ¿no? Es una cosa que cuenta Vitruvio. Habla del templo de Artemisa en Éfeso, por supuesto no tenía nada que ver con esta recreación que hay aquí, pero me gusta mucho ver, pues, porque están aquí los canteros, ¿no? Labrando fustes, capiteles, etc. Bueno, pues cuando decidieron hacer en Éfeso un templo de Artemisa, no sabían cómo hacerlo. Dijeron, ¿qué hacemos? ¿Utilizamos de qué piedra, de dónde la traemos? Que estaban discutiendo, ¿no? Y en esas, un pastor de Éfeso, que estaba en los alrededores, con su rebaño de cabras, pues de repente dos cabras empezaron a pelear entre ellas, pues he puesto a San Isidro de León ahí, y una de ellas cayó de lado y dio una cornada contra una piedra muy fea, aparentemente. Saltaron esquirlas de color blanco impoluto. Entonces el pastor lo miró y dijo, ¿y esto qué es? Arañó un poco la piedra, se dio cuenta de que eran unas piedras de mármol bellísimas, que no las conocían. Entonces, descubierto por esa cabra, como pasa tantas veces con los milagros, ¿no? Que son los niños, los animales, los inocentes, ¿no? Los que hacen los descubrimientos, fue a Éfeso y lo dijo. Y entonces lo interpretaron como que la propia Artemisa les había dicho, hacedmelo con esta piedra de aquí, ¿no? Como que les había descubierto las canteras con las que quería que se construyese su templo. Bueno, pues eso a nivel histórico es lo que pasó en Atenas. En Atenas tenemos la Acrópolis de mármol bellísimo, el Pentélico, uno de los mármoles más bonitos que hay. Pero claro, la Acrópolis era de caliza, era de piedra caliza. La Acrópolis arcaica, el Hecatómpedo, todo esto, era de piedra caliza. Porque los mármoles que se conocían en Grecia eran isleños, eran de Paros, de Naxos. Y resulta que justo antes de las guerras con los persas, cuando empezaron a hacer el primer Partenón, encuentran al lado de Atenas la cantera del Pentélico. Y ahí está. Hoy en día se utiliza solamente para la restauración de la Acrópolis, el Pentélico. Y con ese mármol absolutamente maravilloso, regalo de Atenea en este caso, pues se pudo hacer los templos de la época de Pericles, ¿no? Los romanos, ¿qué hacían? Los romanos, como eran como nosotros, que si no tenían una cosa, pues la iban a buscar donde hiciera falta, ¿no? O se la pedían a Amazon o lo que fuera, pues aunque tuviera que venir un pobre ciclista desde la Conchinchina a ir a traerle un no sé qué, bueno, pues los romanos hacían exactamente lo mismo. ¿Que no tenían una piedra? Pues la buscaban, allá donde estuviera, ¿no? Entonces los romanos hicieron toda una infraestructura de transportes costosísima para traer mármoles, granitos, etcétera, desde África, desde donde hiciera falta, desde islas griegas. Y entonces muchas de las columnas que vemos más bellas en la Roma imperial, por ejemplo, son columnas hechas en un granitos, en mármoles, traídos de Túnez, de Egipto, con unos costes, ya digo, brutales. Pero bueno, claro, como los romanos tenían la fuerza esclava, pues no se andaban con reparos, ¿no? Y a veces les pasaban cosas hasta un poco cómicas, ¿no? Fijaos que uno de los máximos ejemplos de arquitectura de la historia de la humanidad, que es el Panteón de Roma, ¿no? Un edificio absolutamente maravilloso, bueno, pues tiene algo que siempre choca, ¿no? Cuando lo ves allí y te das cuenta de que tiene su frontón de la fachada aquí y luego hay otro frontón más alto. Y dices, ¿y esto? ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, pues yo nunca lo he sabido muy bien. Resulta que hace poco me he enterado de lo que pasó. Las columnas del Panteón tienen 14 metros, o sea, son enormes, pero iban a ser más altas. ¿Qué ocurrió? Que no encontraron la piedra de la medida que necesitaban. Al final las tuvieron que hacer un poquito más cortas de lo que pensaban y por eso el encasamiento del pórtico con la rotonda no fue perfecto. Porque las columnas, llegaron columnas que no eran con la medida que ellos pensaban. O sea que fijaos hasta qué punto la casualidad, el azar, puede influir en un edificio de primerísimo nivel como es el Panteón. Y para rematar esto del mármol, os pongo imágenes de Santa María del Mar, mal llamada Catedral del Mar,
no es catedral, es una iglesia parroquial, donde hoy en día nos asombra, ¿no?, la belleza del exterior, la arquitectura, la ligereza, bueno, tantas cosas que se podrían decir, ¿no? Aquí me gusta destacar que Santa María del Mar está en su salsa, no como ahora que está aislada como una maqueta, ¿no? Aquí está con las tiendecitas pegadas a los muros, está con el arco, el pasadizo que la unía con el Palacio del Virrey, bueno, eso ha desaparecido. Bueno, pues lo que más les admiraba a los que construyeron Santa María del Mar no era nada de esto. Lo que más les admiraba es una cosa que nadie hoy en día dirige su vista hacia ello, que es el dintel de la puerta. El dintel es un solo bloque de mármol que estaban orgullosísimos, porque para ellos había sido un logro inmenso conseguir ese blocazo enorme para de una sola pieza hacer el dintel de la puerta, lo colocaron ahí para que se viera bien. Bueno, pues a pesar de eso, nadie se fija en ello hoy en día no damos importancia a estas cosas, y tanto es así que se ha hecho una serie de televisión, por supuesto siempre está nublado, porque en la Edad Media siempre, como sabéis, siempre estaba nublado y todo el mundo estaba muy sucio, ¿no? Y todos eran muy ignorantes, a pesar de que hacían esas maravillas, pero eran muy, muy brutos, según la televisión y las novelas. Bueno, pues fijaos cómo han rehecho, cómo han reconstruido, recreado para la ficción el dintel de Santa María del Mar. No se han enterado de nada. Lo han hecho de piedecitas. O sea, no han entendido nada. Han hablado de otras cosas que encima son falsas, como esto de llevar las piedras al hombro, y sin embargo, esto que era clave dentro de ese edificio, pues les ha pasado por alto. Bueno, pues vista la importancia de la piedra, hay que decir, a ver, ¿qué pasa con la piedra? La piedra, a mí la gente me habla mucho, porque como saben que me dedico a ella y tal, me dicen cosas y yo muchas veces las rebato, ¿no? Porque me dicen, la piedra es un material noble. ¿Por qué? Es duradero, a veces es bonito, a veces no, pero noble, ¿por qué? Hay piedras que son nobles, otras no, otras son muy traidoras. O sea, yo sé cuando estoy trabajando en la piedra y sé que es noble porque se porta bien, porque responde a lo que yo le hago, pero hay otras que son, vamos, todo lo contrario, ¿no? Lo que sí que, por ejemplo, es la piedra es muy lugareña, por no decir paleta. Es muy del terruño, es muy de su lugar. Las piedras siempre funcionan bien de donde son. Tú sacas una piedra de una cantera y la pones, construyes algo en el pueblo de al lado y va a ir fenomenal. Pero como la saques de su terruño, pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Y a mí particularmente me han pasado algunas que han sido lecciones bastante duras, ¿no? Entonces, en realidad el proceso que se hacía antiguamente era buscar canteras lo más cerca posible del lugar donde querías construir, y lo que se hacía era esto. Esta imagen lo explica a la perfección. Es quitar una montaña para hacer otra. Vaciar una montaña inculta, en el sentido de que no es humana, es una montaña natural, y llevártela en piececitas hasta allí y hacer otra montaña con la misma piedra, pero una montaña habitable, que es la ciudad. Una montaña con sus murallas, sus templos, sus palacios, sus casas, etc., ¿no? Y entonces, claro, pues cada uno tira de lo que puede. ¿Y qué ocurre? Pues que dos ciudades tan cercanas entre sí como Salamanca y Ávila, pues cada una se hace con la piedra que tienen allí y entonces resulta completamente diferente una de otra. Dos palacios muy similares de hacia 1500, uno en Salamanca y otro en Ávila, pues este es un palacio alegre, vistoso, ornamentado, cálido. Este es un palacio pues bastante rudo, frío y adusto, ¿no? Y sin embargo se parecen mucho. ¿Por qué? Pues porque la piedra es muy diferente, ¿no? Entonces, claro, ante eso, fijaos que estos son las fachadas de los conventos dominicos de Ávila y de Salamanca, o sea, es la misma orden, la misma intención. Santo Tomás es un edificio que te encoge el alma, solamente entrar en él, aparte de porque estuviera por allí Torquemada, etc. Y sin embargo, San Esteban de Salamanca es un edificio que casi te dan ganas de ponerte a bailar allí. O yo qué sé, de hacer una fiesta, ¿no? Porque tiene, sobre todo al atardecer, cuando se enciende la fachada como si fuera un fanal, ¿no? Claro, ante esto habría que decir como Jessica Rabbit, ¿no? Cuando le dicen, eres mala y tal, y dice, no, yo no soy mala, es que me han dibujado así. Esa frase inmortal. Bueno, pues es que a la piedra de Ávila la han dibujado así, a la piedra de Salamanca la han dibujado así. No es que en Salamanca sean muy alegres y en Ávila muy tristes, es que la piedra que tienen es lo que predomina, ¿no? Entonces, claro, a veces no se conforman los pobres abulenses, ¿no? Que encima su granito es especialmente rudo y duro y tosco. Entonces dicen, oye, que es que queremos también poner esculturas, aunque sean unas poquitas, ¿no? Un escudo, algo. Bueno, pues se tienen que ir hasta Segovia a coger piedra caliza y llevársela para allá para poder hacer este tipo de esculturas, ¿no?
Pero claro, se muere el infante Don Juan y los reyes católicos le quieren hacer una tumba a la altura de su categoría, ¿no? Bueno, pues se lo tienen que pedir a un escultor italiano, Domenico Fancelli, que se le hace en mármol de Carrara. Y allí está la tumba del infante Don Juan en Santo Tomás de Ávila. Claro, lógicamente no se le van a hacer con granito de Ávila, ¿no? Aparte de que al estar cubierto también se protege más. Bueno, pues sobre esto hay una cosa que nunca se ha llamado la atención sobre ella y a mí me parece interesante. ¿Cuál era el mármol de los cristianos españoles de la Edad Media? Era el alabastro. O sea, ese lujo que querían tener, por ejemplo, para la tumba de su hijo, los reyes católicos en Ávila, cuando lo buscaban en Burgos, en Valladolid, en Aragón también, pues lo que hacían era pedir que las obras estuviesen labradas en alabastro, que es un yeso calcificado, y que realmente tiene unas calidades muy, muy bonitas, ¿no? Es blando, pero bueno, admite muy bien el pulimento, etc. Entonces, así están las tumbas, pues eso, del convento de Fes del Val o de la Cartuja de Burgos, o retablos en Aragón también, están hechos en alabastro. ¿Y por qué no empleaban mármol los cristianos de la península, bueno, de la península no, del arte hispánico medieval? Pues a veces lo empleaban, pero lo empleaban, por ejemplo, aquí en Évora, en Portugal, o en Tarragona. ¿Por qué? Pues porque en Évora hay canteras de mármol y en Tarragona está esa otra cantera que se llamaba Tarraco. O sea, las ruinas de la ciudad romana proveían de multitud de bloques, de columnas, etcétera, que se podían labrar para hacer maravillas como este sepulcro de un obispo del siglo XIV en la catedral de Tarragona, ¿no? Claro, cuando nos damos cuenta de esto, decimos, ¿es que no hay mármol en la Edad Media española? Sí, sí que lo hay. Pero claro, lo tenían los nazaríes. Las canteras de Macael estaban dentro del reino de Granada. Entonces, claro, los reyes de Granada tiraban del mármol todo lo que querían y por eso la Alhambra está llena de mármol. Mientras los reyes cristianos de su época, del siglo XIV, se tenían que conformar con el alabastro porque no tenían mármol del que tirar, porque no les pertenecía esas canteras, ¿no? Entonces, claro, un artista como Diego de Siloé, del Renacimiento, ya en Granada en el siglo XVI, que ya por fin puede contar con mármol local, no solamente siguen pidiendo mármol italiano, que siguen pidiéndolo, sino que ya empiezan a hacer obras de mármol de Macael, incluso para exportarlas, para llevarlas a otros territorios. Esto es en Oñate, en Guipúzcoa, y esto es en Salamanca, en las Úrsulas de Salamanca. Esto de utilizar piedras así nobles siempre tiene un nombre así muy, muy llamativo, que es esto de espolia, ¿no? Que es esta cosa de utilizar mármoles antiguos, pues como para dar mayor rango a lo que tú estás haciendo, ¿no? Fijaos que, por ejemplo, la Giralda, el alminar de la mezquita mayor de Almohade de Sevilla, es una construcción maravillosa, pero de ladrillo, que lo que hizo fue lograr el esplendor con pintura, que por cierto fue destruida por las restauraciones, con pintura y con mármoles. Los mármoles que son espolios de Medina Zahara y de otros edificios del propio Islam, de la época califal y también de época taifa y de época visigoda y romana, ¿no? En el propio Alcázar de Sevilla, ya del siglo XIV, el rey Pedro I hace poner este tipo de columnas antiguas, a veces visigodas, para dar mayor realce a su palacio, ¿no? Como si le diera mayor categoría. Pero claro, ¿qué pasa con la Catedral de Sevilla? Bueno, pues esto es una cosa, me gusta mucho contarla porque realmente es una historia bonita. En Sevilla no hay piedra. Sevilla no tiene canteras. O sea, ni buenas ni malas, no es como lo de Ávila. Lo que tienen es una arcilla excepcional y por eso el ladrillo de Sevilla es precioso, es muy bonito e incluso tiene diferentes colores, es muy fino, por eso se puede tallar el ladrillo allí. Pero claro, querían hacer una catedral en un momento dado, a principios del siglo XV, y no tenían piedra. ¿Qué hicieron? Pues buscar piedra en un lugar que les fuera fácil transportarla, porque tenían un aliado, el Guadalquivir. Tenían el río a los pies de la ciudad y por ese río pues era mucho más fácil transportar algo tan pesado como la piedra, igual que había pasado en el Egipto faraónico. O sea, lo de tener agua es una ayuda para poder hacer un transporte, en este caso para hacer la mayor catedral de toda la Edad Media europea, ¿no? Entonces, una vez establecido las canteras en la zona de San Lucas de Barrameda, pues empezaron a subir los barcos, las barcazas con piedras hasta la ciudad. Y el Cabildo construyó una grúa, la grúa del Cabildo se llamaba,
que no solamente servía para descargar las piedras, sino que cuando no había esa descarga de piedras, se alquilaba a los estibadores para todo el trajín de barcos que había ya en Sevilla en el siglo XV. Bueno, pues esto hizo que, por supuesto, sin ser conscientes de ello, Sevilla se preparase para luego convertirse en el puerto de Indias. O sea, la obra de la catedral, la grúa del cabildo, todo ese trajín portuario que todo esto proporcionó y facilitó, pues eso lo que hizo fue que Sevilla se convirtiera, sin saberlo, se preparase para que cuando fuese ya el descubrimiento de América, pues convertirse en el puerto de Indias ya con toda la infraestructura prácticamente montada, ¿no? Y entonces ocurrió otra cosa, que es que, claro, Sevilla tenía muchísimo comercio con muchas otras ciudades, entre ellas Génova. Génova es otra ciudad portuaria, con lo cual está cerca de Sevilla, en el sentido del transporte. No está cerca físicamente, pero sí está cerca en el sentido del transporte. A lo mejor está más cerca de Sevilla que de Grenoble, por decir algo, que ahí ya hay que pasar a lo mejor montañas, ¿no? Bueno, pues a mí lo que me han contado, no sé si es cierto, es que algunos comerciantes genoveses, como lastre para sus barcos, echaban columnas abajo, porque allí en Génova las columnas se les salían por las orejas, claro, están al lado de Carrara, donde la producción de columnas y todo este tipo de cosas era casi en serie. Las ponían como lastre abajo del barco, en el fondo, y luego transportaban pues todas las mercancías habituales, etc. Cuando llegaban a Sevilla, decían, oye, ¿y esto se interesa? Sí, sí, pues sí, tal. Entonces empezaron a vender columnas y aquello se convirtió en un comercio para la ciudad. O sea, Sevilla, que no tenía piedra, empezó a comprar a centenares columnas y columnas y columnas de Cruzmanco de Carrara. Y entonces los patios de Sevilla, la arquitectura de Sevilla, que era siempre sobre pilares de ladrillo, empezaron a quitar los pilares y a poner columnas en su lugar, como el propio Alcázar hicieron, ¿no? En el patio de Doncellas. Y por eso Sevilla está llena de mármol italiano, tanto en tumbas como en columnas, portadas que venían fabricadas casi como si fueran de Ikea. Venían en paquetes y luego se montaban allí. O sea, estaban hechas ya. Fuentes, todo tipo de cosas que venían. Por ejemplo, la portada del Palacio Miguel de Mañara también es de este tipo, ¿no? Es una portada hecha en Génova y simplemente montada en Sevilla. Y termino este pequeño capítulo con estas dos imágenes. Todos conocéis a Andrés de Vandelvira, ¿no? Uno de los grandes maestros de la arquitectura del Renacimiento. Es al que se le adjudica el esplendor de Úbeda y Baeza, también la Catedral de Jaén, es suya. Bueno, pues Vandelvira empezó a trabajar en Uclés, en Cuenca, en este convento, con su padre. Bueno, pues resulta que estas dos ciudades del Renacimiento, o sea, estas dos construcciones del Renacimiento, en el caso de Uclés es un convento, no solamente se basan en la antigüedad por las cariátides, por las columnas, por los frontones, por todo este tipo de lenguaje clásico, ¿no? que estamos acostumbrados a utilizar el Renacimiento, sino porque están construidas con piedras romanas. Y eso es algo que no se suele contar nunca. En el caso de Uclés, del convento de Uclés, gran parte de la piedra procede de la ruina de Segóbriga, que está muy cerquita. Y en el caso al lado. Y en el caso de Úbeda y Baeza, de Cástulo. O sea, había carretadas y carretadas de piedras procedentes y de columnas, etcétera, procedentes de las ruinas de Cástulo, viajando hacia Úbeda y Baeza y basando, por lo tanto, esa arquitectura no solamente en el clasicismo romano, pues a nivel teórico, de diseño tal, sino físicamente construido con ese mismo material, ¿no? Procedente de derribos de la antigüedad. Tratado de asientos. A mí esto me encanta porque es una cosa muy reveladora también. Claro, es que no es lo mismo. ¿eh? No es lo mismo tumbarse plácidamente con unas almohadas y demás que estar sentado en una silla que aunque sea cómoda, pero oye, pues apoyas un brazo, si apoyas los dos te quedas así demasiado desparragado, ¿no? Así, tienes que apoyarte, entonces otro bracito se te queda así por encima, estás incómodo, ¿no? No es para estar mucho tiempo, es para posar un rato. Sin embargo, la maja pues se podría quedar dormida y estar ahí tan a gusto pues durante horas porque el asiento que le ofrece Goya pues es mucho más cómodo, ¿no? Bueno, pues esto ocurre igual con los edificios. La duquesa de Chinchón sería como el Estello, que el pobre está en un suelo absolutamente endiablado, con no sé cuántos niveles, por lo tanto cada pórtico tiene que ir a un sitio, tiene que haber escaleritas de comunicación, tiene que haber ahí encuentros a veces muy extraños, ¿no? Y luego el templo de Zeus Olímpico de Atenas, en cambio, está sobre una mesa. Oye, ahí empiezas a poner columnas y pum, pum, pum. Hombre, cuesta mucho hacer columnas, pero es fácil porque está en llano, es como la maja, ¿no? Está ahí tumbado
y no ofrece en principio ningún problema en cuanto a formas, etcétera. Bueno, pues esto condiciona muchísimo a todo tipo de edificios. Estamos acostumbrados a creer que esto ocurre con la arquitectura popular, pero ocurre con todo. Ya hemos visto el Erechtheion, que es uno de los grandes templos de la antigüedad, ¿no? No es lo mismo levantar una ermita en Galicia, en un pradito prácticamente horizontal, que hacerlo al borde de un barranco en el Duratón. Que bueno, esto no es una ermita, es un priorato, pero bueno, para el caso es lo mismo. No sé si sabéis esto que dicen en Sepúlveda, dice, si te duelen las muelas, te das una vuelta a la ermita del Duratón y se te quita el dolor de muelas. Es porque te caes a 150 metros para abajo, ¿no? Bueno, pues lo mismo que le pasa a esto, le pasa, por ejemplo, a los famosos rascacielos de Cuenca. Son construcciones en las que hay una fachada con 3, 4 plantas como mucho y otras que llegan a tener 11, porque están sobre farallones rocosos, sobre abismos, ¿no? Sobre paredes de roca natural. Pues esto que parece que no nos sorprende tanto cuando lo vemos en arquitectura popular, resulta que también toca la arquitectura, por decir así, culta o de estilo. En el románico hay incluso un tipo arquitectónico que es el ábside vertical o verticalista que llaman, que procede de esto, de cuando ha habido que hacer edificios, a veces muy grandes, muy monumentales, en lugares que son, bueno, pues prácticamente suelos imposibles, ¿no? O sea, son solares para llevarse las manos a la cabeza. En San Vicente de Ávila, en Murillo de Gállego, claro, esto hace que el suelo de la iglesia esté por aquí y que aquí haya un piso de cripta que tiene su función cultural, etcétera, litúrgica, pero que sobre todo es el apoyo, la base para poder luego hacer la iglesia al nivel correspondiente, ¿no? Esto en la Catedral de Santiago está al revés. Como sabéis, son los pies de la catedral los que necesitan una cripta porque allí había ya una cuesta que había que salvar, ¿no? Esto en los castillos, por ejemplo, es casi la norma. En Loarre, bueno, cualquier imagen, esto es una serie verticalista también, con cripta. A mí me asombra cuando dicen los misterios de la Edad Media, ¿no? O los fantasmas de los castillos, estas cosas. Pero ¿por qué buscas fantasmas? ¿Por qué buscas cosas esotéricas? Si ya la realidad es sorprendente y es muchas veces inexplicable. O sea, yo no puedo entender cómo alguien en el siglo XI, un equipo de personas, cogen y te hacen aquí un muraco de 20 y tantos metros de altura, o sea, como una casa muy alta, les queda perfecto, casa todo con todo, y encima haciéndolo sobre unas rocas totalmente salvajes, a las cuales prácticamente no les hacen nada. O sea, porque es que cuando, esperemos que dentro de muchísimo tiempo, el Castillo de Loarre desaparezca, la roca que lo sustenta va a quedarse igual. O sea, no destruyen nada. Es algo realmente asombroso, ¿no? Y bueno, y a veces además es que parecía, igual que Atenea regalaba el mármol pentélico, pues en Atienza le regalaron un castillo. O sea, Atienza hay una roca dominando la villa en la que simplemente le pusieron una torre en la parte más alta y luego una puerta en la parte más baja y ya tenía el castillo hecho prácticamente, ¿no? Porque la muralla ya estaba hecha por la geología. Y fijaos esto es la iglesia de Guetaria, en Guipúzcoa. A mí esta iglesia me encanta, porque es que se salta todas las normas. Es una iglesia preciosa, con unos triforios muy bonitos, pero en la que no hay ni un solo ángulo recto. O sea, es una iglesia que es, bueno, aquí tenéis la planta a nivel de triforio. Está todo descancallado, o sea, que es que cada muro lo hicieron un poco como pudieron. Y además, para colmo, no solamente, bueno, hay pilares más altos que otros, el suelo también está en cuesta, o sea, uno va por dentro de la iglesia y parece que estás en un barco, ¿no? Que estás casi, que te mareas. Pero es que, fijaos luego cómo está construida la iglesia sobre una calle que baja en pendiente hacia el puerto y tuvieron que hacer un túnel para poner la iglesia encima y a la vez salvar la circulación por la calle. Esto pasa en más lugares. Por ejemplo, el Soserre Católico, la iglesia románica es así también, ¿no? Luego no está en irregular. Pero este tipo de cosas, esta improvisación, este adaptarte al terreno, yo creo que son lecciones también para hoy en día, ¿no? Cuando cogemos una construcción, cogemos el suelo y lo primero que hacemos es tabula rasa, o sea, arrasamos todo para tener nuestro asiento y ya sobre eso levantar lo que nos dé la gana sin contar para nada con el entorno, ¿no? Pero es que, claro, decía que esto incumbe a construcción de todo tipo, hasta catedrales. Claro, la Catedral de Burgos es un caso muy especial. De la Catedral de Burgos siempre se destacan muchas cosas. A mí hay una que me parece primordial. Creo que no hay ni una sola catedral, y si os acordáis de alguna, decídmelo, de primerísimo nivel, como es la de Burgos, que esté construida en un lugar tan absolutamente endiablado. Que es que, claro, desde un lado del crucero al otro hay un montón de metros de altura. Y por eso la puerta de la coronería se les quedó a media altura de la nave. Y tuvieron que hacer, no sabemos qué, en la Edad Media, y luego en el siglo XVI llegó el siglo XX esta genialidad de la escalera dorada,
que también es un tour de force, ¿no? O sea, es de estos estímulos que encuentran los grandes artistas como Fidias antes, de decir, tengo que hacer una escalera para salvar esta altura, tiene que quedar bien y para colmo tengo que respetar la puerta de la pellejería que está aquí y todo esto hacerlo de forma, para colmo, maravillosa, ¿no? Bueno, pues claro, la Catedral de Burgos, que es casi como, yo la llamo la Catedral colgada, ¿no? Es como las casas colgadas de Cuenca, pero en catedral, hace que, por ejemplo, el claustro tenga 2 pisos, que es muy raro, un claustro de 2 pisos en gótico, pero es por una necesidad. Y es que en el caso de Burgos, el piso de arriba es el principal del claustro, al contrario que en Pamplona o en otros lugares, ¿no? Es el principal porque, claro, la catedral está a este nivel. En realidad, todo el claustro bajo está levantado otra vez para poder elevar el piso de arriba y poderlo enrasar con la planta de las naves catedralicias, ¿no? Y es que esto también incumbe al Museo del Prado. O sea, es que el Museo del Prado, antes de que hicieran toda la obra esta, que hoy, pues la escalinata de Goya, todo esto, eso es postizo. O sea, Juan de Villanueva lo concibió para que fuese un edificio en el que, por un lado, entrases por una planta y por otro lado entrases por otra, en medio de rampas, ¿no? Luego todo esto se vació, pero es una cosa que no se corresponde al proyecto original de Juan de Villanueva. Y es que las propias ciudades. Madrid tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Como ciudad, dentro de que sabemos que no es una ciudad equiparable a Roma o a París, pero igual que en París se impone los ejes, la geometría, ¿no? Artificiosa, etcétera, en Madrid no, en Madrid prevalece todavía el orden natural, a pesar de que luego lo hayamos perdido y luego tengamos calles sin árboles o tal, ¿no? Pero claro, en Madrid lo que mandan son los arroyos, para colmo, no los grandes ríos, sino los arroyos. En Madrid, la calle principal de la ciudad medieval, que es la calle Segovia, sigue el curso de un arroyo, el arroyo San Pedro. Pero es que luego la Castellana sigue el arroyo de la Fuente Castellana y luego Atocha igual. Pero es que luego la M30, el primer trazado de la M30, que fue el trazado este, es el arroyo Meñigal. O sea, es que son los arroyos los que han dictado la forma de la ciudad de Madrid. Claro, esto es un caso especial. Y esto sería un poco como el templo de Zeus Olímpico, que hemos visto antes, ¿no? Es un edificio hecho en un llano, por lo tanto podría ser absolutamente regular, sin encomendarse a nada, pero llega otra norma, que es la ordenación urbanística. Entonces, en el Flatiron Building de Nueva York, lo que ocurre es que tenían un solar en la esquina, que fue lo que hizo precisamente que ese edificio se destacase sobre todos los demás por su singularidad. Si hubiera sido un solar rectangular, pues sería otro rascacielos más de Nueva York de la época, ¿no? Y, sin embargo, esto hizo que el arquitecto hiciera una absoluta genialidad, ¿no? Y que aprovechara ese ángulo tan agudo para crear pues, una obra maestra de expresión arquitectónica. Los vaivenes del azar. Aquí, en homenaje a Maribí con la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba es como Casablanca. Sabéis que Casablanca es una obra maestra, la he vuelto a ver hace poco con mi hija mayor, le encantó, le gustó muchísimo, sigue siendo una película buenísima. Y todos sabemos que en parte fue por casualidad. O sea, que es que se sumó ahí una serie de cosas, de circunstancias, que al final hicieron que aquello fuera una maravilla. Pero el guión se cambiaba cada día, los actores no sabían muy bien qué tenían que hacer, la pobre Ingrid Bergman decía, ¿pero de quién estoy enamorada? Y decía, tú por si acaso que estás enamorada de los dos. Y claro, eso es genial, porque luego eso en la película se nota. Y entonces es fabuloso, ¿no? Pero fue todo casualidad. La mezquita de Córdoba es igual que Casablanca, solo que en el siglo VIII. Cuando dicen, oye, vamos a levantar una mezquita, ¿y cómo la hacemos? Si además tampoco sabemos muy bien cómo hacerla. Oye, pues tenemos aquí unas piedras romanas, las vamos a recortar un poquito, tenemos ladrillos de derribo a montones y tenemos columnas, pero son muy pequeñitas. ¿Qué hacemos? Pues oye, ponemos pilares encima de las columnas, ya, pero se nos van a caer. Bueno, pues le ponemos unos arcos entre medias para que aquello se aguante y no se caiga. ¿Y qué hacemos? Que es que hay que recortar muy bien los arcos para poderlos construir. Bueno, si ponemos ladrillos entre medias, ya el despiece de las dovelas, de las piedras, de los arcos, no es tan importante que sea perfecto, porque los vamos adaptando con los ladrillos. Y oye, joder, ¿cómo le salió? Pero fue un cúmulo en parte de casualidades afrontados por algún maestro genial, ¿no? Pues esto es la tónica de la época. En la Edad Media había un optimismo que es asombroso. Cuando se habla del optimismo renacentista es mentira. El Renacimiento es una época sombría desde el punto de vista de la mentalidad. En la Edad Media, en cambio, hay un optimismo increíble y os lo voy a demostrar, además, creo. Por ejemplo, la Catedral de Ávila. La empiezan a hacer un románico, de repente, oye, llega un maestro francés y dice, no, que es que hay un sistema mucho mejor.
que podéis elevar mucho más la altura, tiene más luz, es más ligero, se construye, es mucho más ventajoso también para la construcción, y cogen, y cuando ya tienen parte de la catedral levantada, empiezan a cambiar todo el sistema de bóvedas, de ventanas y de todo, y claro, a veces tienen que hacer ajustes. A veces hay cosas que no les coinciden y tienen que hacer cosas como esta, ¿no? Un arco en Y, que se tiene que desdoblar para adaptarse a los cambios que se producen por el camino. Claro, no solamente eso, sino que como no sabían que iban a hacer unos pilares tan esbeltos y tan altos, tienen que meter unos arcos de Antigo, que la documentación se llaman arcos del miedo. Está clarísimo, para que los hacían, ¿no? Para que aquello no se les hundiese por el empuje de las bóvedas. La catedral de Tui, que es mucho más chiquitita, lo mismo. Al final hicieron un sistema de bóvedas que les pareció mucho mejor, pero tuvieron que entibarla entera, porque veían que aquello podía empezar a desmoronar el templo, ¿no? La catedral de Sigüenza es una catedral que se empieza en románico y que cuando ya tienen levantado el hastial como para empezar aquí a tender una bóveda seguramente de cañón apuntado y con su ventanal, ¿lo veis en la imagen? Sí. Se ve perfectamente. Bueno, en el otro lado del crucero está, dicen, oye, se nos está quedando muy bajito esto. No, que es que ha llegado aquí un maestro francés que dice que hay un tipo de bóvedas mucho mejores y más ligeras y demás, y que encima dejan entrar más luz. Oye, pues vamos a hacerlo, pues cambian el plan. ¿Vamos a tirar lo que hemos hecho? No, hombre, no, hay que aprovecharlo. Pegamos el arco y seguimos poniendo piedra para arriba, hasta donde haga falta. Fijaos que hay gente tan flexible, ¿no? A veces, en Salamanca, por ejemplo, están haciendo una catedral románica y cuando llegan aquí, que llega la idea de hacerlo con bóvedas nervadas, tienen que meter unas zapatas aquí, una especie de mensulones para pegar los ojivos, puesto que no los tenían previstos, ¿no? Pasa lo mismo en San Vicente de Ávila. Y a veces se echan para atrás, a veces les da el miedo, o sea, esos arcos del miedo, a veces les entra miedo y dicen, oye, la colegiata de toro, no, estamos preparando aquí los baquetones y tal para hacer bóvedas góticas, pero de repente o se muere el que estaba por allí y el otro no sabía, o se echan para atrás, o el cliente les dice, oye, a ver si se nos va a caer todo, venga, pues vamos a hacer lo que sabemos hacer, nos echamos para atrás y hacemos una bóveda de cañón de la de toda la vida, ¿no? Que son más fiables, ¿no? Como el coche de toda la vida, pues esto igual. O sea, que también había, digamos, a veces se reculaba, ¿no? En Vitoria es un desastre. O sea, la Catedral de Vitoria, que tanto se cuenta, bueno, se pone ahí como algo... La Catedral de Vitoria es una catástrofe. Bueno, lo primero, fue catedral a partir del siglo XVIII. Antes era una iglesia parroquial de la villa de Vitoria, la villa, no la ciudad. Luego ya fue colegiata y luego ya catedral muy tardíamente. Bueno, pues lo que pasó fue que le hicieron con cubierta de madera, muy ligera. Y entonces, en un momento dado, dicen, oye, se nos está quedando esto un poco pobre, porque claro, no eran artesonados ni nada de eso, pues vamos a meter unas bóvedas, como las que tienen en Burgos, por ejemplo. Las meten y claro, las bóvedas empiezan a empujar, aquellos se empiezan, porque claro, los muros eran muy débiles. Entonces tienen que prácticamente apuntalar toda la catedral con estos arcos y demás para que aquello no se les caiga. Llega el restaurador en el siglo XX y dice, uy, esto queda muy feo, pues vamos a quitarlo. Bueno, pero algo habrá que hacer. Pues claro, lo que tienen que hacer es atirantarlo todo. O sea, se pierde esto en la nave mayor, pero las naves menores están llenas de tirantes de hierro para que no se caigan, ¿no? Al final las cosas, pues mandan. Y claro, señal de optimismo que os decía antes. Lo que está diciendo esto es renacentista. Bueno, es renacentista la cúpula, pero la catedral es medieval, desde Arnulfo di Cambio. Entonces, en el siglo XIV hay un arquitecto que dice, voy a hacer una catedral para que se cubra con una cúpula gigantesca, la más grande desde la del Panteón de Roma. ¿Y cómo la vamos a hacer? Ni idea, ya veremos. ¿No se ha visto la película esta de La Llamada, que dice la chica, dice, lo hacemos y luego ya vemos? Pues esto es igual. O sea, dicen, vamos a hacer esto, 40 y tantos metros de diámetro y tal, pues, ¿y cómo lo haremos? No lo sabemos, pero sabían que lo iban a hacer así, porque de hecho hay pinturas del Trecento en Florencia, en Santa María Novella hay una, en la que la catedral aparece cubierta con una cúpula que todavía no existía. O sea, sabían que iban a hacer una cúpula, lo que no sabían era cómo. Entonces, ¿qué más señal de optimismo y también de esta especie de carrera de relevos que fue la Edad Media respecto al Renacimiento, que es decir, oye, te paso la antorcha y ahora eres tú el que me solucionas esto? Que fue Brunelleschi ya en el siglo XV el que se puso a pensar cómo construir aquella cúpula y la hizo. Pero fue un reto planteado por otro maestro, un colega suyo, mucho más antiguo, de época medieval. Precisamente esto de las competiciones artísticas siempre ha sido un estímulo también para la creación, ¿no? Y para la excelencia.
De hecho, esta palabra que ahora está tan de moda. De hecho, hay reyes, hay clientes poderosos que llegaban a contratar a varios artistas y les ponían juntos para que se picaran entre sí y que los dos dieran el do de pecho y que crearan cosas cada vez mejores, ¿no? Bueno, pues está el famoso ejemplo de Leonardo y Miguel Ángel, que nunca llegaron, por desgracia, a hacerse estos frescos, ¿no? El de Leonardo se comenzó, pero no se terminó en la sala principal del Palacio de la Signoria en Florencia, la de Anghiari y la de Caccina. Pero claro, tenemos ejemplos mucho más cercanos como el coro de Toledo. El coro de Toledo iba a ser encomendado, el coro alto, a Bigarni, que era ya un maestro mayor y muy veterano, y Berruguete hizo una oferta a la baja, Alonso Berruguete. Entonces el cabildo dijo, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos la faena a Bigarni y le quitamos el encargo? Pues mira, les ponemos a cada uno con una mitad del coro. A Bigarni le dejamos que haga la silla del arzobispo para que se quede contento y así se pican entre ellos y lo hacen. Y entonces así fue. Los dos talleres se pusieron a trabajar a la máxima potencia para hacer pues, el coro seguramente más espléndido que existe, ¿no? Claro, en la batalla la ganó Berruguete. La ganó pues porque todo el mundo coincide en que sus relieves son mucho mejores, son mucho más geniales, pero es que para colmo el pobre Bigarni se murió y al final la silla arzobispal la hizo Berruguete. O sea que el triunfo quedó certificado incluso por la propia muerte de Bigarni, ¿no? Esto de la competitividad es algo que, por ejemplo, pesaba muchísimo en las obras catedralicias. Siempre se nos cuenta de que las catedrales se hacían para elevarse hacia Dios, todo eso, pero en realidad muchas veces se hacían para elevarse sobre el vecino. O sea, si uno tenía una catedral muy alta, yo la quiero más alta, la quiero más grande, más larga, más ancha. Y esto está en la documentación, ¿eh? No es algo que yo me invente. De hecho, en Gerona, por ejemplo, empezaron a hacer una catedral copiando a la de Barcelona y dijeron, jo, qué pequeñita se nos está quedando, ¿qué hacemos? Pues hicieron varias juntas de maestros, que están muy bien documentadas, precisamente para ver si era posible hacer algo que destacase más. Y de hecho, hubo quien dijo, bueno, pues hacemos un cimborrio o hacemos torres para que llame la atención. Fijaos, ¿no? O sea, no para elevarse hacia Dios, sino para llamar la atención. Bueno, pues al final decidieron hacer una sola nave, que es la nave más ancha de toda la arquitectura gótica, ¿no? De 22 metros y pico de anchura. En Milán igual hubo juntas de maestros también para decidir cambios por el camino. Incluso en una de ellas intervino Leonardo. Por cierto, con propuestas bastante disparatadas. Y claro, esto lo vemos a veces de forma dramática. En Beauvais, por ejemplo, se ponen a levantar la catedral más alta. La querían la más alta. 40 y tantos metros, ¿no? 48 metros de altura la nave mayor. Bueno, pues se ponen ahí, pum, 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 y claro, cuando están, de repente no han calculado bien los pilares, aquellos se les empieza a gritar por todas partes, ¿qué hacen? Duplican los pilares. Y por eso, si os fijáis bien, aquí veis la huella, esto luego lo adornan un poquito y tal, pero esto es la huella de que los pilares eran solamente estos, este, y cuando se dan cuenta tienen que poner otro pilar en medio e inventarse un refuerzo y aún así aquello sigue sin funcionar bien y al final tienen que parar la obra y por eso la catedral de Beauvais se llevó solamente hasta el transepto, ¿no? La catedral de Bourges es un caso mucho menos conocido, es otra catedral inmensa de 5 naves. Bueno, pues hubo una especie de comienzo de desplome de la catedral hacia un lado, tuvieron que hacer aquí una construcción absurda, que es muy curiosa, que no es ni más ni menos que una muleta. O sea, es una masa, una sala arriba y tal, constructiva para poder meter aquí una especie de arcos arbotantes gigantescos para que la catedral no se venciera hacia un lado. Porque es asombroso, pero esta gente construía sin cálculo de estructuras. Lo hacían todo a ojo. O sea, todo de forma consuetudinaria. Decían, oye, si al de al lado no se le ha caído y lo he hecho así, pues yo lo hago, mantengo el sistema de proporciones y se supone que funcionará. Pero a veces no funcionaba. Entonces se les caían. Los cimborrios, por ejemplo, se les caían con cierta frecuencia. El primer cimborrio de Sevilla se cayó a los 5 años de haberlo levantado. Nada menos que Simón de Colonia. Se hizo uno pequeñito y esto, ¿a qué os suena? Estaban en obras en el siglo XIX y se les cayó también en el siglo XV. Bueno, principio del XVI. Digo que esto suena porque siempre, últimamente, cada vez que pasa alguna desgracia en un monumento es porque estaban de obras. O sea, en París, en la bolsa de Copenhague, ahora hace poco en otro, ¿cuál ha sido? O sea, siempre están de obras. O sea, que parece que hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace, ¿no? Cuando se pone a trabajar sobre un edificio de estos. Bueno, pues fijaos aquí, bueno, el tamaño de las personas, ¿no? Para que veáis que se cayó un cimborrio y esta imagen en Zaragoza también ocurrió. En muchos lugares se caían los cimborrios, en Burgos también.
Así que era una gente muy osada porque, además, eso, no tenían cálculo de estructuras. En Palma de Mallorca, por ejemplo, que es casi igual de alta que la de Beauvais, pues se les cayó varias veces la nave, pero allí dijeron, vamos a hacerla. ¿Cómo? No sabemos. Ponemos contrapesos, cargamos sobre las claves para estabilizar. Al final lo consiguieron y la terminaron. A base de darse coscorrones, ¿no? De esto del azar y la casualidad y todo, la improvisación, hay una cosa que es bastante graciosa, que es el purismo, el puritanismo, ¿no? Que a veces tiene mucho más que ver de lo que creemos. Esto fue el David, la copia en escayola que está en Londres, que cuando la llevaron la reina Victoria se escandalizó y entonces le tuvieron que hacer una hoja de parra, que creo que tiene, no sé, casi 1 metro de altura, o medio metro, para ponérsela cada vez que iba la reina al Museo Victoria and Albert, pues se la ponía en la hoja de parra, ¿no? Bueno, pues esto es algo mucho más común de lo que creemos. Yo veo San Martín de Fromista, que muchas veces nos la cuentan como el paradigma del románico, ¿no? Y nos dicen, es el edificio románico más puro. Hombre, pues es más puro porque es falso, ¿no? O sea, en gran parte es inventado. Es un poco lo de la hoja de parra, ¿no? O sea, esto no se escandaliza. Resulta que hay mucha gente que ve esto, que era la imagen auténtica de San Martín de Fromista, con añadidos, con un cobertizo por aquí, con una escalera que sube, con añadidos por todas partes, capillas, y esto, oye, les molesta a los puristas, ¿no? Entonces llegan incluso a derribar por completo la iglesia y a volverla a levantar, no como era, sino como debería ser, ¿no? Que era el lema de Viales de Vic. Claro, vemos la iglesia de la antigua de Valladolid, ojo, qué gótico tan, tan puro, tan perfecto, tan recortadito, todo esto. Claro, claro, porque es que no era así, es que era así. La iglesia de la antigua era así, les molestaba que hubiera tantas capillas, aquí un mirador para ver las fiestas de los balcones, que hubiera cobertizos, que hubiera cosas, pues eso, poco canónicas. Entonces dijeron, venga, pues dejamos esto que es mono, este usillo y tal, y la torre que es la que da nombre a la iglesia, y lo demás pues lo hacemos completamente nuevo, ¿no? Bueno, pues esto lo digo porque en realidad es un movimiento mucho más universal del que queremos. Con León pasa lo mismo, que con Fromista. La Catedral de León es nueva en gran parte, es del siglo XIX. De hecho, cuando vamos a León vemos cosas raras, una aguja de repente aquí en el claustro, un relieve de la Anunciación empotrado ahí en el exterior del claustro también. Claro, es que todo esto procedía de aquí. Aquí estaba este relieve. Y aquí estaba esta aguja entorchada que veis aquí. Entonces, al final, claro, esto del pobre Volterra, que le llamamos el braguetone porque le puso calzones a las figuras del juicio final de Miguel Ángel, pues es algo mucho más extendido de lo que creemos, ¿no? O sea, esto de tapar las vergüenzas, entre comillas, o los desnudos de la Capilla Sixtina, que le atribuimos a Volterra, pues en realidad es algo que estamos haciendo en los monumentos y en el arte continuamente, ¿no? Que es ponerlos como queremos nosotros, a través ya sea del puritanismo o del purismo, como creemos nosotros que deben ser los monumentos, no como son, ¿no? Y ya para ir terminando, se hace camino al andar, quiero comentar algunas cosas que a mí me llaman la atención. Estos son los famosos Pentimenti de Velázquez, ¿no? Bueno, sobre esto te pones a leer y es que es para llevarse las manos a la cabeza. De lo último que he leído es un señor de cuyo nombre no quiero acordarme, que decía que es que, claro, que le pasaba esto porque Velázquez no dibujaba bien los caballos, ¿no? Vamos a ver, Velázquez era un dibujante total. O sea, igual que hay gente con un oído total que percibe cualquier nota y sabe qué nota es, un semitono, cualquier cosa. Velázquez todo lo dibujaba bien. La arquitectura, los árboles, las figuras, los animales, todo. Era las vasijas, todo. Estos son tanteos. Son tanteos de alguien que tenía una técnica muy peculiar. Claro, nos vamos a Leonardo, el monumento a Ludovico a Sforza, ¿no? En Milán. Oye, ¿qué pasa? ¿Que Leonardo no sabía dibujar caballos, Leonardo? Incluso las cabezas, la cabeza del personaje. Claro, es que es lo mismo. ¿Por qué le pasaba esto a Velázquez? ¿Porque no sabía dibujar caballos? Vamos, hombre, por Dios. Lo que le pasaba es que dibujaba directamente sobre el lienzo. Es que Velázquez no hacía bocetos. Directamente cogía un pincel sobre la preparación del lienzo y se ponía a dar brochazos, encajaba todo y luego ya se ponía a pintar sobre esos brochazos. Y tenemos además la prueba, aparte de por las radiografías, porque, por ejemplo, Martínez Montañés, el retrato que está inacabado, fijaos dónde estaba el busto de Felipe IV. Son 4 rayas. O sea, fijaos en el bigote. Son 4 rayas. Para él era suficiente para poder luego ya ahí pintar. Pues así es como él trabajaba.
claro, otra vez un Leonardo, un dibujo de San Sebastián. ¿Cuántas piernas tiene este hombre? Me parece un pulpo. ¿Por qué? Pues porque es un boceto, es un tanteo. Oye, lo hago con la pierna doblada, pues no, la extiendo, tal. Y no pasa nada, porque son elementos del trabajo de un artista, ¿no? De la aproximación de un artista. Bueno, pues esto resulta que es como se hacía la escultura cuando se hacía con talla directa, ¿no? Era ir improvisando sobre el bloque, lo que hacía Miguel Ángel, pero no solamente él. Él, aquí lo veis muy bien, en la pierna del San Mateo, esa pierna es muy importante, puesto que es la pierna en la que se sujeta la figura. Esa pierna está descolocada y la figura fracasa, tiene que estar en el centro de gravedad. Bueno, pues cuando ya pensaba que la tenía encajada, la miró desde un lado, guiñó un ojo, os puedo asegurar que guiñó un ojo, y dijo, uy, no, tengo que echarla más para atrás. Dibujó la línea de por donde pensaba que tenía que ir, recortó con una gradina, con una herramienta, que veis aquí la esquina resultante, y luego, ¿qué pasó? Pues que le llamó el Papa Roma y la dejó así. Pero si lo hubiera terminado, este testimonio de la técnica de Miguel Ángel hubiera desaparecido. Y tenía piedra de sobra por detrás para poder ir echando, en este caso la pierna, hasta el lugar que fuera necesario y siempre ayudándose del dibujo. Bueno, pues resulta que tenemos aquí algo que hay quien ha dicho, yo creo que parece una exageración, pero igual no lo es. Este Miguel, se me ha olvidado su apellido, qué rabia. Este que tiene una sección de arte en la SER, en La Ventana, que habla todas las semanas, es un hombre interesante, cuenta cosas interesantes. Bueno, pues dijo, la Pietà Rondanini de Miguel Ángel, que es la última obra de Miguel Ángel, es la obra de arte más importante de la historia del arte. Y lo dijo, lo explicó muy bien. Buscad el podcast porque merece la pena. Habla de que ninguna otra obra de arte en la historia refleja lo que es el proceso mental de un artista como esta. Y claro, fue porque se quedó inacabada. Esta obra, Miguel Ángel, parte de algo muy singular. Hoy en día está en lo que se llama el Hospital de los Españoles del Castillo Sforzesco de Milán, ¿no? Miguel Ángel vivía en lo que entonces era una especie de barriada, de barrio de mala muerte de Roma, el antiguo Foro. Pero claro, en aquella época esa parte de Roma era como una especie de extrarradio casi, ¿no? Lleno de ruinas, de monumentos medievales, de torres. Aquí están las del Conti y de Milice, ¿no? Que todavía se conservan. Bueno, pues en una casita que estaba por aquí, en una calle poco recomendable, que se llama Machel de Corvi, o sea, Mercado de los Cuervos, cerca del Matadero, allí vivía Miguel Ángel y tenía su taller. ¿Y qué le pasó? Pues que realmente no tenía cargos de escultura. Miguel Ángel se pasó sus últimos decenios de vida, vivió casi 90 años, atendiendo encargos de pintura y de arquitectura. Pero nadie le encargaba esculturas. Porque como lo tenía que hacer todo él, porque cada vez que un ayudante metía manos hacía un estropicio, pues no daba abasto, porque claro, el trabajo de la escultura es muy lento. Entonces nadie le encargaba esculturas y entonces él, claro, por pasión seguía haciendo esculturas, pero para sí mismo, o para regalárselas a un amigo, o cosas así. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Porque claro, en sus tiempos buenos pedía a las canteras de Carrara que le suministrasen bloques, los traían en barcos, o sea, lo normal. Pero claro, en esta época que él no podía pedir bloques a Carrara, pues simplemente en las ruinas que había alrededor de su casa buscaba bloques. Se iba a dar un paseo, todo esto está documentado, no es algo que me inventé yo. Y entonces veía un bloque por ahí, un mármol, y decía, oye, pues a los ayudantes, oye, llevadmelo al taller, que aquí voy a ver si hago algo. Y entonces, claro, la Piedad de Palestrina, por ejemplo, que es muy plana, por cierto, vemos aquí unos dientecitos, ¿veis? Se ven así como una especie de cremallera. Esto es porque es un trozo de la cornisa del foro de Trajano puesto de pie. Que es que él vivía en las ruinas del foro de Trajano, ¿no? Entonces pone un trozo de cornisa de pie romano y ahí se pone a labrar un grupo de la piedad. Bueno, pues en un fuste de columna se puso a labrar esta otra piedad que fue la última. La empezó, la dejó a medias, la volvió a retomar. Hubo un cardenal que lo visitó cuando ya tenía 80 y tantos años y decía que con cada golpe sacaba más mármol que varios ayudantes jóvenes juntos. Era una fuerza de la naturaleza este hombre, ¿no? Y entonces empezó a hacer una piedad muy teatral, porque Cristo estaba como caído hacia adelante, la Virgen lo estaba sosteniendo y estaba mirando hacia el cielo, una postura muy retórica, ¿no? Como si pidiese justicia al cielo, ¿no? Por la muerte de su hijo, una cosa así. Bueno, pues en un momento dado, de repente dijo, esto no me vale. Entonces cogió y se dio a martillazos, arrancó medio cuerpo de Cristo, aquí está el brazo derecho antiguo para testimoniarlo, y cogió y se puso a labrar el Cristo en el cuerpo de la Virgen. O sea, el mármol que había para hacer el cuerpo de la Virgen sirvió al final para llevarse el Cristo hacia allá e irlo
llevando todo en un solo bloque, ¿no? Tanto es así que veis que hay partes, el brazo este está prácticamente pulido y sin embargo esto está trabajado pues, con el puntero de forma tremenda, ¿no? Y si nos acercamos un poco más, aquí veis la cara de la Virgen, la primera versión, la frente, el puente de la nariz, los ojos, que estaban volviéndose hacia un lado, y luego le dio la vuelta. Dijo, no me vale. Rompió todo esto y en lo que era el lateral de la cabeza empezó a labrar la nueva cabeza de la Virgen, ¿no? O sea, no hay una demostración mayor de cómo un artista puede ir improvisando, ¿no? en un material incluso como el mármol. Entonces, acabo ya con dos imágenes, con esta y la siguiente, simplemente, bueno, son tres, para llamar la atención sobre algo. O sea, todos estudiamos el arte, nos encanta ver arte, nos encanta analizarlo, hay aquí profesores que escriben maravillosamente sobre arte, pero yo creo que no deberíamos olvidar nunca todos estos factores humanos, la casualidad, los azares, el que simplemente puedes contar con una piedra o con otra, según te vaya. A veces es la piedra local, a veces es un mármol que te encuentras de una ruina, como en el caso de Miguel Ángel ya anciano, ¿no? Pero habría que además llamar la atención sobre dos cosas más. Una es que en realidad nosotros estamos viendo las obras de arte y las vemos como si fuesen imágenes fijas, pero no lo son. Son la imagen que ha coincidido con nuestra vida o con nuestro momento de contemplación, pero no es ni la imagen primitiva ni tampoco es la imagen que tendrán a lo mejor dentro de un siglo. Ya sea por envejecimiento, ya sea porque cambian de ubicación. Simplemente ver la fuente de la vida de Van Eyck en el Prado o verlo en la sacristía del Parral de Segovia, pues sería muy diferente, porque la fuente de la vida allí estaba al lado de una fuente. Entonces, todo cambiaría, los significados, el ambiente, la luz, ¿no? Bueno, pues en el caso de las esculturas, por ejemplo, ahora hay que pensar que esto se retrata muy bien, ¿no? Porque hay esculturas inacabadas, hay esculturas perfectamente acabadas, pulidas, restauradas, como el Hermafrodita del Prado, y hay esculturas a medio destruir, como las del Partenón. Son retratos, incluso en un material tan aparentemente eterno como el mármol, retratos de que también para ellas pasa el tiempo, igual que para nosotros, ¿no? Y entonces lo que hacemos es encontrarnos, somos como dos trayectorias, una es la nuestra, que es mucho más breve siempre, o casi siempre, otra es la de ellas, que es una trayectoria mucho más larga, y nos encontramos, pero nos encontramos en un momento que no va a coincidir con el que sea, a lo mejor eso, dentro de un tiempo, ¿no? A veces de decenios, a veces siglos. Y luego hay otra cuestión. Y os lo intento ejemplificar con este patio de Sevilla. Este es un patio que uno ve desde una ventana cuando va por la judería de Sevilla y ve este patio, se asoma ahí y bueno, lo primero es algo muy bonito, la fuente, el rumor de la fuente, los árboles, ¿no? El jardín, y ya empiezas a analizarlo, ya con tu mente de historiador del arte o lo que sea, ¿no? Empiezas, oye, pues eso que parece así como una fachada manierista, ¿sí? Parece como lo de Bermundo Resta en los Alcázares, ¿no? Porque además tiene una planta alta, perdonad por la foto, es que había mucho contraste entre la luz y la sombra. Hay una especie de logia italiana arriba y luego abajo hay una especie de orden grutesco, no grutesco, rústico, perdón, con almohadillado hecho con trocitos de piedra, así a la manera italiana, ¿no? Pero ya de repente dices, oye, ¿esto qué hace delante de un jardín de crucero andalusí? ¿No? Entonces ya empiezan como a rechinar cosas y ya de repente tu mente de historiador del arte empieza a intentar clasificar y dice, ¿pero esto de cuándo es entonces? Pero esto, claro, es un jardín medieval con una fachada renacentista. ¿Esto qué es? Y de repente te vas dando cuenta que es todo moderno. Que en realidad esto lo ha hecho hace pocos años alguien y dices, jo, entonces ya te pones a la defensiva, dices, esto es un engendro, esto no sé qué, esto en realidad no sé qué. O sea, ese gusto que te había dado al principio, dices, jo, esto tal, y ya de repente te fijas bien y ves una inscripción que te lo explica todo. Hay una inscripción, afortunadamente en castellano, no hay que saber latín ni nada, que está en el entablamento de aquí de este pórtico y que cuando la vemos bien dice, porque me gusta. Es así. O sea, uno hace las cosas por muchas razones, puede haber razones simbólicas, puede haber razones culturales, puede haber razones de todo tipo, comitentes que quieren no sé qué, que quieren exaltar a su familia, reyes que quieren lo que sea, obispos que quieren otra cosa, artistas que de motu propio, como hemos visto en Miguel Ángel, también buscan sacar fuerzas de algo como un bloque tirado entre el escombro de su casa, ¿no? de la plaza delante de su casa, pero luego hay algo mucho más latente y más general, que es, oye, hacemos esto porque nos gusta y porque lo pasamos bien, ¿no? Entonces, al final, oye, a mí cuando leo esta inscripción me convencen totalmente
Y digo, fenomenal. Me parece fantástico esta mezcla de un frente manierista al lado de un jardín andalusí, pues porque me gusta, me parece estupendo. Y con esto ya termino y si queréis pues hacemos un poquito de coloquio, lo que sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, señoras, señores, ¿preguntas? Enrique. Yo tenía una pregunta un tanto exótica. Ingeniero de caminos. Ingeniero de caminos. Vaya, con la pregunta. a ver. Y bueno, como tú eres escultor, entre otras cosas, me pregunto yo si ocurre con alguna frecuencia. Entiendo que no, porque bueno, supongo que el escultor ya elige una piedra correcta y tal, pero que tú estás haciendo una escultura, por ejemplo, y se rompe, o se rompe alguna cosa. ¿Hay algún caso conocido de que al romperse ya, pues bueno, pues tiene que cambiar, digamos, el modelo que pensaba hacer y hacer otra cosa? No sé si eso es normal, supongo que es normal, ¿no? Porque evidentemente usáis técnicas y herramientas adecuadas para que eso no pase, ¿no? Pero no sé si pasa alguna vez, ¿no? Sí. Con cierta frecuencia. Sí que pasa. O sea, esto de los imprevistos en la piedra es algo, o sea, la piedra es un material natural. Entonces le pasa un poco como a la madera con los nudos, ¿no? Que a veces te toca. Y es algo que la madera es más previsible en ese sentido, ¿no? Porque la piedra tiene lo que llamamos a veces pelos, que son como grietas imperceptibles que están en el bloque y que muchas veces no aparecen hasta que no empiezas a percutir. Y la vibración es la que hace que se abra la grieta. Y a veces se abre cuando ya tienes media escultura hecha. Y según por donde caiga, pues te puede hacer una faena más grande o más pequeña, ¿no? A mí me ha pasado llegar a encontrar coqueras, que son los huecos, ya sabes, sobre todo en las calizas, son huecos naturales, pues por ejemplo, en el ojo de un relieve. O sea, cuando ya tenía el relieve prácticamente hecho, lo empiezo a echar para atrás y un puntito se empieza a abrir y al final era un agujero que abarcaba todo. Era imposible porque además la piedra tenía poco fondo, ¿no? En otra ocasión empecé a hacer una escultura, afortunadamente muy al principio, resulta que se clavó el puntero y estaba hueca prácticamente el bloque entero por dentro, con cristales, como las geodas. Era parecido a eso, ¿no? Muy bonito en realidad. Bueno, pues esto hay muchos testimonios. O sea, en el caso de Miguel Ángel hay 2 obras que se le estropearon porque el bloque salió mal. Una es el Cristo de la Minerva, que la primera versión que hizo, cuando ya lo tenía muy avanzado, le salió al mármol una mancha negra enorme en la cara y tuvo que desecharlo. Y luego otra es la Piedad de la Catedral de Florencia, que es esta en la que él se autorretrató como Nicodemo, y esa hoy en día casi es tan maravilloso aquello que no te das cuenta que le falta una pierna a Cristo, ¿no? Y es porque la estaba trabajando y cuando la tenía muy avanzada le salió un pelo al bloque, ¿no? Y se dio cuenta de que no podía ya, la tenía tan encajada que no podía hacer modificaciones. Y luego modificaciones ha habido siempre toda la vida. Por ejemplo, hay muchos casos de retallo. Y a veces ese retallo deja testimonios. Porque en la piedra tenemos lo que se llama el sólido capaz, que es el bloque que, como tú has dicho muy bien, prevés qué es lo que vas a hacer dentro de él y prevés un tamaño X, ¿no? Para poder labrar un capitel, una dovela, una cabeza o lo que sea. Pero a veces lo que se hace es reaprovechar y a veces se coloca un capitel antiguo, por ejemplo, tal como viene, y a veces se retalla. Entonces hay bastantes casos de capiteles. Hay un investigador francés que está investigando, sobre todo en el mundo musulmán, de capiteles para mezquitas que se retallan, capiteles romanos, pero por ejemplo en el Louvre hay un capitel tardoantiguo que está retallado en el siglo XII, donde le hicieron figuritas, pero en el lado donde no se veía quedó la decoración primitiva. O sea, que es que en realidad la piedra, hasta que ya te quedas, digamos, con una chinita en la mano, pues deja mucho margen para la creación, ¿no? Yo supongo que evidentemente si es una cantera, pues ya teóricamente se cogen los bloques que tradicionalmente han ido bien, en fin, pero no estás exento de que, de que es un material natural y puede ocurrir sorpresas, ¿no? Hay un componente de azar. Sí, hombre, tienes cierta previsión, claro, hay zonas de cantera mucho más fiables. En el caso, por ejemplo, de la piedra Salamanca, pues va por bancales. Entonces, cuanto más profunda es la piedra, es mejor, porque tiene menos, por ejemplo, las raíces de los árboles, el hielo que le llega desde fuera, tiene más guijarros, entre medias, más impurezas. Cuando va llegando hacia abajo, van llegando la piedra, digamos, de más calidad. Y por eso cuando vas a Salamanca, ves grandes muros lisos que está hecho con una piedra que se ve que es un poco tosca, que incluso se ven las pequeñas chinas de jarrillos, ¿no? Mezcladas, y sin embargo, pues para la fachada de la universidad cogieron la mejor beta para que todo quedase perfecto, ¿no? Y se pudiera labrar bien y tal.
Hombre, yo ahí lo que veo es lo que has comentado, ¿no? Que el aprovechamiento de materiales de tipo Miguel Ángel, del foro y tal, que ya llevaban allí siglos, y joder, pues, eso tiene más riesgo, entiendo, que una piedra pura sacada de perfil. Bueno, depende. Si es un clima como el de Roma, porque si es en un sitio donde hay mucho hielo, por ejemplo, sí que la ha podido afectar. Pero en Roma, que no hace mucho frío, pues en realidad, al contrario, si es un antiguo dintel, por ejemplo, una columna, un arquitrabe, ya han demostrado que trabajan bien y que funcionan y después se aprovechan. Ya. ¿Eh? Que ya has hecho la prueba de carga. Exacto. Justo. Esa es la palabra. Esa es la expresión. Gracias. Oye, perdona, las catedrales antiguas, las románicas, siempre se construían sin planos. Digamos, Las catedrales, como el oficio del arquitecto, de los trabajadores de allí, era el que iba haciendo la catedral. No planificaban nada. Sí, planificaban, pero estaban abiertos a todos los cambios que vinieran. O sea, de hecho... Hacían un plano del edificio, digamos, sí. Antes los hacía. Sí. Lo que es la planta era lo que más claro tenían, porque además de eso dependía desde, por ejemplo, hacer los cimientos, claro, toda la cimentación, a, por ejemplo, también las necesidades de expropiar edificios. O sea, en el caso de Toledo, por ejemplo, Toledo, lo que son las naves, desde el crucero hacia los pies, están ocupando el lugar de la mezquita Aljama. Pero claro, del crucero, o sea, el crucero era una calle y del crucero hacia la cabecera eran todo casas de la ciudad medieval. Entonces tuvieron que pagar un dineral para poder expropiar casas y poder construir toda la cabecera. O sea, el tener la planta clara era absolutamente necesario por muchas razones técnicas, económicas, de planificación, de todo. Pero una vez que tenían la planta, a veces también se podía ramificar o hacer capillas o claustros, lo que fuera, iban levantando los muros y estaban abiertos a que hubiera novedades. Eso, o sea, es que es muy frecuente, no es una cosa excepcional, que llegaba un maestro de otro lugar y que decía, oye, que ahí es una solución mejor. Y de hecho se va, en el caso de Toledo, por ejemplo, va desapareciendo el triforio a la manera francesa y aparece una solución diferente. Por el maestro Alfonso. Sí, el que trabajó, el que hizo el claustro también, sí. Que también hizo Guadalupe y tal. Y se le ocurrió lo de los dobles muros estos, que van muy bien, y es lo que cambiaron el plan por el camino, en la catedral de Toledo. Y esos maestros se formaban. Los tiempos de construcción también tienen mucho que ver, porque claro, una catedral normalmente, salvo excepciones como Salzburgo o León, que se construyeron en 60 años, las catedrales eran procesos constructivos de 200 años. Daba tiempo a que evolucionase la técnica, claro. Entonces hay una traza primitiva, pero puede ir cambiando. Así es. Esos maestros aprendían por sí solos, porque universidades de arquitectura... Bueno, la universidad es un invento medieval. Existían, empezaron después. Sí, que me encantó que pusierais una cita de Alfonso X en la página de aquí del centro, de la Universidad de Mayores. Pues la universidad es un invento medieval. Claro. O sea, este ánimo, digamos, de compartir el conocimiento y todo eso lo tenían. Esto del secreto de los maestros medievales es una patraña. O sea, es mentira. O sea, que los maestros estaban cada uno con su librito y escondido de los demás. Es justo lo contrario. O sea, los maestros medievales, yo siempre lo digo, se vengaron del mito de la Torre de Babel. O sea, la Torre de Babel, sabes que la confusión idiomática fue para decir, oye, que os estáis yendo de madre, no vais a poder entenderos entre vosotros y la torre se queda inacabada. Bueno, pues las catedrales estaban hechas por equipos de gente de procedencias súper diversas y que se entendían entre ellos porque compartían el oficio. O sea, yo el otro día lo contaba, o sea, yo con un cantero alemán, con un escultor alemán, a lo mejor no le puedo preguntar por sus hijos, o no le puedo decir qué tiempo hace hoy, pero sí que le puedo decir, vamos a hacer esta dovela, vamos a hacer esta escultura y nos vamos a entender perfectamente, porque compartimos las herramientas y compartimos los métodos. Entonces, al final, las logias, que luego los masones ya del siglo XVIII, digamos que trastocaron la acepción del término, las logias no eran lugares de secretos, eran todo lo contrario, eran lugares donde se extendían los planos, donde se discutía, donde cada uno con su compás y sus escuadras iba diciendo y proponiendo cosas, y donde primaba, además, un sentido práctico. Que es que lo asombroso es que el gótico en concreto es un tipo de construcción en el que prima lo práctico. O sea, por ejemplo, la idea está de hacer bóvedas con arcos que dice, sí, se aligera, eso es evidente. Pero además de aligerarse, una cosa que la gente no se suele dar cuenta es que todos los arcos tienen la misma curvatura. Porque los arcos apuntados tienen, digamos, menos luz y los ojivos tienen más luz, son de medio punto.
pero si tú pones una plantilla, la curvatura es la misma. Y entonces eso simplifica muchísimo la elaboración de la estereotomía, del corte de la piedra. Aparte de que te ahorras muchísimo material en cimbras, etcétera, en materiales auxiliares, en elevación, porque los bloques son más pequeños, con lo cual también se simplifica mucho, digamos, todo lo que es la mecánica de la construcción. O sea, en el gótico prima la practicidad. Y además con un matiz importantísimo. No me acuerdo quién fue el que lo dijo, a veces me fallan las citas, pero para mí es súper revelador. Dices, vale, la Basílica de Magencio en Roma, ¿no? Que es una cosa gigantesca, una nave allí como con capillas laterales. Vale, pero o las termas de Caracalla. Bueno, pues la construcción romana, la genuina, la de ladrillo luego estucado, recubierto de mármoles o tal, o de hormigón, como el Panteón, está pensada, es maravillosa, es fantástica, pero está pensada para ser diseñada por una mente pensante muy, muy buena, ¿no? Muy lúcida, pero para ser construida por muchos obreros muy poco cualificados. Prácticamente cualquiera sabe poner un ladrillo si le enseñan en media hora, cualquiera puede verter hormigón en un encofrado, cualquiera. ¿Qué pasa? Que les sobraba la mano de obra, porque tenían esclavos. Llega la Edad Media y no hay esclavismo. O sea, a veces dicen, sí, ¿verdad que tenía un esclavo, Juan de Pareja, tal? Pero no es lo mismo. O sea, no tiene nada que ver con la antigüedad. Digo, me he ido al siglo XVII, pero vamos, en la Edad Media era igual. Entonces, a veces tenía, por ejemplo, prisioneros de guerra, que eran a lo mejor los que cavaban los cimientos, los trabajos así más antipáticos, ¿no? Pero claro, si los romanos hacían eso, los medievales hacían todo lo contrario. Eran construcciones pensadas para ser erigidas por muy poca gente, pero muy cualificada. Entonces, te pones a mirar la documentación y resulta que una catedral como la de Salamanca, la antigua, había equipos de 25 o 30 operarios levantando solamente. La de Santiago, que es mucho más grande y que encima es de granito, 50 operarios. Eso era lo habitual. A veces hacía falta meter más gente porque había que acelerar las obras, había dinero, vale. Pero no era necesario más. Y cada uno de esos trabajadores sabía lo que hacía. Tenía su cualificación. Y además tenían la aspiración de ascender. Porque todo el mundo partía de ahí. O sea, el que llegaba maestro partía del aprendizaje más básico del oficio. Y por eso cuando llegaba maestro controlaba perfectamente todo el proceso. Pero claro, no había esclavitud. Y aparte, los constructores medievales estaban consideradísimos, se les proporcionaba casa, se les eximía de impuestos, eso aparece en la documentación con muchísima frecuencia. Y luego una cosa que a lo mejor a mucha gente le sorprende, había muchas mujeres. En el caso de la construcción medieval, ahí cada vez salen más nombres de mujeres en las obras, trabajando. O sea, no, a veces mezclando el argamasa, a veces acarreando material y a veces construyendo. O sea, el Castillo de Berber es una de estas obras que el rey quería tener en muy poco tiempo. Entonces metió a muchísimos trabajadores, incluso les eximió de descansar los días sagrados, ¿no? Festivos, tal, para que aceleraran más las obras. Bueno, pues la proporción no la recuerdo exactamente, pero viene a ser algo así como que había, no sé si son 7 esclavos musulmanes, pues eso, prisioneros de guerra, 500 tal, 70 hombres y 200 y pico mujeres. O sea, hay una inmensa mayoría de mujeres en obras como, por ejemplo, como Belver. Y luego salen cada vez más nombres de mujeres en obras, en la Catedral de Norwich, en la Catedral de Cuenca, en Pamplona, en muchos lugares. A ti. ¿Y hay pruebas documentales de ello? Sí, 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 cada vez van saliendo más. La verdad es que esto es como lo que os decía de lo de los juguetes prehistóricos, ¿no? Que muchas veces se han visto las cosas de forma tendenciosa. Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX a nadie le cabía en la cabeza que en la Edad Media hubiese mujeres constructoras. Entonces, directamente es que ni se fijaban en la documentación. Ni en el 20 ni en el 21. Bueno, estamos empezando, justamente. Hay un profesor de Zaragoza, es José Luis Corral, mira, este sí me acuerdo, que ya ha publicado alguna cosita así sobre mujeres constructoras y cada vez salen más. Ya hay, por ejemplo, alusiones a las mocetas chicas, que son mujeres jóvenes que normalmente estaban en cosas auxiliares, por ejemplo, mezclando la argamasa a pie de obra. Pero este Corral dice que él ahora mismo tiene más o menos como hipótesis de trabajo que aproximadamente 1/3 de los trabajadores eran mujeres. En la Catedral de Pamplona hay capiteles en el claustro donde se ven mujeres llevando bloques de piedra por los andamios. Y luego, bueno, hay yo qué sé, la Catedral, por ejemplo, de Estrasburgo, hasta el siglo XVIII-XIX quedó una inscripción que luego se destruyó, en la que firmaba
Sabina von Eisenbach, me parece que se llamaba, que es la autora, la hija del maestro, y firmaba la portada sur de la catedral, que por cierto tiene unas esculturas sublimes. Y esta mujer está, por ejemplo, en la galería de Berlín, hay un friso con artistas alemanes, y cuando llegas a la Edad Media, sale el maestro de la catedral de Estrasburgo y su hija. Y la hija aparece como, no sé si labrando o dibujando un plano o algo así. Y en Cuenca, por ejemplo, la maestra Mari Rodríguez, era la maestra de vidrieras de la catedral. O sea, el taller de vidrieras de la catedral de Cuenca lo dirigía una mujer, que está publicado por Marilu Rokiski. Gracias. Eso es otra conferencia, ¿eh? Yo, si queréis, os cuento. Hoy no, claro que si no me veis a odiar, pero... Esto, la decadencia de la escultura en piedra. Allá, Otro temazo. ¿Tiene que ver con la decadencia de la cantería? Van parejas. De la cantería. De la cantería, van parejas. La decadencia de la escultura y de la cantería van parejas. Y además, fíjate, esto es algo que yo he escrito sobre ello. Esta decadencia, sí, no te preocupes. Perdón. Esta decadencia sobre todo es extrema en lo que llamamos la Alta Edad Media, ¿no? Final de la Antigüedad y primera etapa medieval. O sea, del siglo V al X, para, más o menos para redondear, ¿no? Bueno, pues desaparece la escultura monumental en piedra y desaparece la cantería. O sea, desaparece. Queda en su misma expresión. Es que incluso cuando hacen una obra totalmente de cantería, como es el mausoleo de Teodorico en Rávena, les cuesta, es una miniatura, y bueno, les cuesta Dios y ayuda. Cuando tienen que hacer la cúpula no saben cómo hacerla y la hacen en un solo bloque, porque no saben cómo aparejarla, y entonces dicen, pues la hacemos en un solo bloque. Y lo hacen con un bloque de Croacia, y se lo traen en barco, en una balsa, claro, también en el mar, ¿no? Ahí cerca de Rávena, una ventaja. Pero cuando deciden hacer la tumba abajo, reaprovechan la bandera romana, de Pórfido, porque dicen, esto ya es demasiado, no vamos a tallar de Pórfido, pues reaprovechamos algo romano. Bueno, pues en toda la Alta Edad Media ocurre una cosa, que es que desaparece la escultura monumental en piedra y desaparece la cantería. Pero no solamente eso, o sea, los edificios son de ladrillo, por ejemplo en Rávena, ¿no? De la Placidia, etcétera. Son de ladrillo, de mampostería, como el prerrománico asturiano, son de material reaprovechado, como la propia mezquita de Córdoba, que es alto medieval también. Y justamente cuando a finales del siglo XI se empieza a recuperar la escultura monumental, a través de Tournus y de toda esta zona entre Cataluña, Francia y tal, empieza a recuperarse también la cantería, a la vez. Claro, yo esto es una cosa de estas que te preguntas y dices, ¿y esto por qué? Te pones a leer. Y empiezas a encontrarte explicaciones de lo más peregrino. Por ejemplo, yo qué sé, pues uno decía, no, es que les daban miedo reproducir los ídolos paganos, el aspecto de los ídolos paganos. Anda, entonces, ¿por qué los hacían en yeso? O en estuco. Hay un montón de escultura alto medieval en estuco, pero en piedra no. Entonces, los ídolos paganos, oye, eso no era. O este Benévolo, por ejemplo, Leonardo Benévolo, habla de que es que les gustaba hacer esas tallas toscas porque desde lejos hacían un efecto pictórico. Por favor, no sé, son cosas muy traídas de los pelos, ¿no? De repente me di cuenta de algo, y me di cuenta por una casualidad. Es que tuve que hacer un relieve a la manera mozárabe, o sea, como un relieve del siglo X, para una iglesia, San Cebrián de Mazote, el atril. Entonces yo extendí mis herramientas en la mesa, me puse a labrar esos relieves a bisel famosos, ¿no?, prerrománicos, y de repente me di cuenta que llevo horas trabajando con un cincelito. Y que todas las demás herramientas, que siempre estoy continuamente cambiando de herramienta, no había cogido ninguna más. Digo, solamente necesitaba un cincelito aquí para hacer esto. Y ha quedado muy chulo y tal, muy bien. Pero, claro, y de repente ya empiezas a trastear un poco y tal, y dices, oye, espérate, ¿cuándo empieza a desaparecer la cantería de la escultura? Siglo III, siglo IV, todavía hay inercia, ¿no? Bueno, pues justo a mediados del siglo III hay una decadencia en Roma de la metalurgia bestial. Se empiezan a abandonar las minas, la transformación, empiezan cada vez más a reaprovechar lo que ya tenían hecho, el hierro y el bronce que ya tenían hecho, porque la metalurgia empieza a ir para abajo. No es casualidad, la metalurgia es un signo de civilización, y por eso llamamos edad del hierro, edad del bronce, edad de piedra, porque las herramientas son lo básico para la civilización, ¿no? Bueno, pues empieza a decaer la metalurgia. Y dices, hombre, aquí hay un indicio. Voy a ver cuándo se recupera esto.
justo en el siglo X. O sea, en Al-Ándalus un poquito antes, siglo IX. Pero en zona cristiana, a través de lo que llamamos las fraguas mozárabes o las fraguas catalanas, es cuando empiezan otra vez a lograr un hierro de más calidad. Un hierro que no se iba a romper con cualquier golpe, un hierro que te permite hacer herramientas sofisticadas y que al principio se va a emplear para lo más necesario, que es el comer, ¿no? Los arados, las cosas, las herramientas, los cuchillos. Luego se empleará para las armas y luego ya por fin para la labra de la piedra. Y por eso ya aparece en el siglo XI. Coincide exactamente la decadencia y resurgimiento de la metalurgia con la decadencia y resurgimiento de la labra en piedra. Ya sea para cantería o sea para escultura. ¿Querías decir algo? No, había una cosa, bueno, yo estoy muy destructor. Era, por ejemplo, una pregunta sobre cuando se empiezan a, digamos, a vender capillas en las catedrales, sobre todo para enterramientos privados y tal, que no estaban previstas, muchas de ellas, pues hay que hacer un agujero en la pared y hacer un edificio adosado, digamos. Sí. Ahí ha habido casos de colapso, digamos, o de parcial, al menos, de alguna parte de la catedral o no. Bueno, supongo que lo reforzarían antes, etcétera, para que eso no pasase, pero no sé si eso pues fíjate, podría haber ocurrido. No recuerdo, igual hay algún caso, pero yo no recuerdo. Claro, en el caso del gótico es fácil tirar una pared, ¿no? Ya sabemos, o sea que si dejas los apoyos en su sitio mínimamente apuntalados y los contrafuertes siguen en su lugar, que luego los absorbes a lo mejor con la capilla, no hay problema en tirar una pared, porque esa pared en realidad no está aguantando la bóveda, ¿no? Pero es que, por ejemplo, en la Catedral de Santiago se abrieron muchísimas capillas y ahí sí que son muros masivos que soportan bóvedas también masivas, ¿no? De arista o de cañón. Yo no sé, ¿os suena así que en la Catedral de Santiago ocurriera algo de eso? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que sabían hacerlo. Era algo así que debían hacer eso con la conciencia y seguramente reforzando todo bien y apuntalando. El muro antes, a lo mejor, o alguna parada. Claro, sí, pero fíjate, es un tema muy interesante que nunca se me había ocurrido, porque además las catedrales están agujereadas por todos lados. O sea, fíjate, la Catedral de Murcia, por ejemplo, en el libro de catedrales lo decía, ¿no? La Catedral de Murcia como tal es una catedral bastante medianilla, o sea, que no es una catedral de la que nadie hablaría si solamente estuviera ella. Pero ¿qué ocurrió? La fachada es fantástica. Exacto, que se empezaron a añadir unas cosas apoteósicas. O sea, la capilla de los Vélez, la capilla de los Punterones, la fachada de las cadenas, la de los Apóstoles, la torre renacentista, la fachada barroca. Al final, es una catedral que yo digo, es como una formación coralina, ¿no? O sea, que al final el coral casi ya ni lo ves porque está recubierto por todas las cosas que le han ido saliendo alrededor, ¿no? Y que encima son fantásticas. Entonces, la Catedral de Murcia, por ejemplo, bueno, y la de Burgos mismo, ¿no? La de Burgos está reventada por todos los lados para añadirle capillas por todas partes, ¿no? O sea que, mira, es una cosa que nunca me lo había planteado y lo miraré. A ver si sale algún caso por ahí, a lo mejor. Bueno, si no se conoces que no es normal. Se le echarían encima al que hiciera la capilla, pero no conozco ningún caso. Está muy bien. El Madre Piedra que tiene la Catedral de Burgos, ¿hay más catedrales que lo sufran? A ver, te tengo que contestar. ¿O por qué ocurre? Te tengo que contestar con una cosa que igual espero que no te enfades. El Madre de la Piedra no existe. No existe. Es un invento. Nos engañan. Sí. Incluso para que nos lo creamos más, ya se está inventando un nombre técnico que es litiasis o algo así. Es mentira. O sea, esto se parece un poco a cuando las industrias farmacéuticas se inventan enfermedades que no existían para vender un producto, ¿no? Sí. Te dicen, no, el síndrome del adolescente vago. Entonces, dele usted no sé qué. No es que esto es lo normal. Simplemente se le pasará con el tiempo, ¿no? Bueno, pues esto es un poco parecido. El Madre de la Piedra no existe. Lo que le pasa a la piedra es que a veces la colocamos mal y a veces la tratamos fatal, con más frecuencia. Yo digo una broma así, además en el libro hablo de esto. Digo, imagínate que se apuñala, uno apuñala a otro, ¿no? Y que está la pobre víctima ahí en un charco de sangre, llega la policía y le dice, no, es que tiene mal del hombre. ¿Por qué no? O sea, ¿qué le ha hecho usted? Pues esto es lo mismo. O sea, la piedra se le hacen faenas de todo tipo. Entonces, por ejemplo, se sellan los suelos. Tú tienes un edificio levantado en un suelo poroso, que todo transpira y por lo tanto nada está húmedo porque todo transpira. De repente metes asfalto, metes adoquines sobre una cama de hormigón. Por dentro hacer lo mismo con los solados. Toda la humedad se tiene que ir por el muro.
el muro se empieza a saturar de humedad. Si encima es Burgos que hiela, pues el hielo se expande y aquello empieza a reventar. Si para colmo dices, no, esto para protegerlo le voy a meter cemento Portland en las juntas, pues ya es, bueno, tenemos aquí una técnica de primerísimo nivel de patrimonio, que es que ya es un desastre, porque es que ya esas juntas van a impedir que transpire las juntas, las llagas entre las piedras, y ya, bueno, la piedra va a reventarse por todas partes. Entonces, decía Antonio Masguindal, catedrático de la Escuela de Arquitectura ya jubilado, decía, ¿nos dais cuenta de que cuando hacemos ahora una fachada de un edificio de pisos, cada pocos metros tenemos que hacer una junta de dilatación de goma, ¿no? Para que aquí no se reviente? Y la Catedral de Toledo tiene 120 metros de larga. No tiene ni una sola junta de dilatación. ¿Eso cómo es posible? Y no tiene grietas. Pues porque cada unión entre piedras, si se hace con mortero de cal, no con cemento, es una junta de dilatación. Y por eso, por ejemplo, la Catedral de Santiago está deformada. O sea, no tienen los arcos de medio punto en la nave mayor. Están así achatados. ¿Se han deformado las piedras? No. Las piedras no se pueden deformar. Se han deformado las juntas, porque son flexibles, porque son de cal. Si llegan a ser de cemento, se hubieran reventado y se hubiera caído la bóveda, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es que no las sabemos. O sea, es que no se saben. Es que hay técnicos que maltratan a los edificios pensando que le están haciendo un bien. Y lo que están haciendo es hacerles unos desastres totales. Y en el caso de Burgos, hay algo gravísimo que no se suele contar. Burgos estaba lleno de esguevas, de ríos urbanos, de canales, que servían para evacuar todos los manantiales que vienen del Monte del Castillo y del propio río Vena y todo esto, y que iban a parar al Arlanzón. Entonces, eso o sea, era insalubre en algunos sitios que se hacían como charcas, había mosquitos, tal y que cual, y por eso San Lesmes lo hicieron santo, porque era un monje francés, como buen monje sabía tratar muy bien el agua, entonces dijo, esto hay que canalizarlo. Hay que dar salida al agua. Entonces se pusieron a canalizar y todo Burgos se llenó de canales que corría el agua y se iba hacia el Arlanzón, fenomenal, todo fenomenal. Claro, resulta que llega el urbanismo moderno, los ríos no los pueden soportar nadie, en Granada tapan el Darro, en Bruselas tapan el río también, bueno, en todas partes. Y entonces ese agua va por abajo, ¿vale? Lo has canalizado, se supone que va bien, pero claro, ese suelo está lleno de agua y empiezas a hacer garajes subterráneos. Empiezas a hacer garajes, por ejemplo, en la Plaza de la Flora, que es un lugar de donde venía todo el agua para irse al Arlanzón. Tú haces ahí una especie de gran caja de hormigón armado para meter ese parque subterráneo y aparte de cargarte toda la vegetación que había en la propia plaza, todos los árboles, el agua subterránea que hay por allí se encuentra en una presa y se empieza a desviar. ¿Sabes hacia dónde se está desviando mucha de ese agua? Hacia el subsuelo de la catedral. Pero sí habrá algún ataque de la contaminación atmosférica, ¿no? Mezclado con el agua y todo. Eso es otra cosa, claro, hay ácidos, pero es que en Burgos no hay contaminación. O sea, en Burgos la contaminación es ridícula, porque es una población muy ventilada, en una zona que no es cerrada, sino que corre el aire por todas partes. No hay industria, por ejemplo, hay muy poquita industria. Y se ha medido la contaminación en Burgos y es pequeñísima. No hay industria porque además el arzobispo no quiso que hubiera, porque no quería que hubiese movimiento obrero en el siglo XX, ¿no? Entonces, fue una ciudad que se mantuvo muy bien en ese sentido porque precisamente quisieron que no fuese una ciudad industrial. Entonces, no como Oviedo, que Oviedo sí que os acordáis de que estaba negro todo, ¿no? Por la industria que tiene alrededor. Bueno, pues en Burgos, por ejemplo, la piedra, dices, joder, es que la piedra ontoria tira a gris. ¿Se está ensuciando? No, es que es su envejecimiento natural. Yo he tenido un bloque de ontoria blanco de la cantera en las merindades de Burgos, en un sitio que la contaminación es inexistente, y a los pocos meses estaba de color gris. Porque eso envejeciente es como se envejece. Entonces, lo que hay que hacer con la piedra es conocerla y tratarla bien. En el caso de Salamanca, por ejemplo, a veces dices, ¿esto tiene mal de la piedra? No, es que fueron muy, muy brutos, porque no pusieron un zócalo de granito. Entonces, en Salamanca siempre os acordáis de que hay unas primeras hiladas de granito, que lo que hacen es hacer de barrera de la humedad del suelo, porque la piedra de Villamayor, si se humedece es que se desmorona. Y entonces resulta que, por ejemplo, en la clerecía, en toda la fachada lateral, no tuvieron esa prudencia. A lo mejor es porque, se me va a ocurrir, porque subió el nivel de la calle en un momento dado, para el tráfico, puede ser. Y claro, quedó la Villa Mayor a nivel de zócalo. Claro, esas paredes están hechas polvo, porque por ahí sube la humedad. Entonces, se trata de eso, de tratarla bien a la piedra y de conocerla y de saber que, oye, que sí que será un material muy, muy recio, muy duradero, pero también con unas condiciones, ¿no? Gracias. Y llamar litiasis a la enfermedad de la piedra es absurdo. En medicina, litiasis
Es que se forma una piedra en un riñón. Son los cálculos. Es absurdo. Es verdad, Son las es líneas, verdad. Sí, sí. Somos médicos y nos echan. Fíjate. hostia. Muy bien. Claro, el de la piedra es el del riñón, no es el de los edificios. Pues Bueno, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Oye, enhorabuena, interesante.